Amigos del fútbol de Pulses por Más, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos en la colonia Arendá para lo que va a ser el compromiso del Sportivo Arendá, que hoy recibe a su similar del Sport Cerro Verde, categoría primera. Ya se viene el compromiso. Acaba de terminar el partido en la categoría sub-20. Gran victoria del conjunto de Arendá, el equipo local, por la mínima diferencia. El gol lo hizo Isaac Saracho. Con ese gol ganó entonces el equipo del Sportivo Arendá, categoría juvenil sub-20, por la cuenta de 1-0. Y aquí se viene el partido de fondo, el partido entre estos dos equipos también, Arendá Cerro Verde, aquí a través de Pulses por Más. Se viene el partido de categoría primera. A ver, fecha número 7, la séptima fecha, campeonato de la Liga Deportiva Gribucuá de fútbol. Sí, la última fecha de la primera rueda del campeonato de la Liga Deportiva de Gribucuá, que se pone muy interesante. Ya los equipos, algunos va cortando alguna distancia, algunos que están peleando ya por la buena ubicación para ir ya asegurando también la clasificación. Así es que se pone muy vibrante, muy emotivo el campeonato de la Liga Deportiva Gribucuá de fútbol. Ya está Vicente Paniagua, ya está también los compañeros, así que ya saludamos al gran amigo Vicente Paniagua. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido compañero Blas Antonio, y así también al compañero Gilberto, Eddie Acuña, al director que está también, Pablino Acuña, también al compañero Daniel Alfonso, que está también marcando presencia aquí en la cabina, como es habitual aquí en la cancha del Club Sportivo Arendá, donde ya estamos ubicadísimos para esta cobertura más de la categoría honor. Hoy el Sportivo Arendá en su propio domicilio, que recibe al conjunto de Cerro Verde, compañero Blas Antonio. Así es, Vicente, ya nosotros instalados entonces aquí para llevar las mejores imágenes para que la gente pueda disfrutar de donde se encuentre, obviamente para disfrutar el compromiso que se viene, este compromiso entre Arendá Cerro Verde. Ya está Gilberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Blas Antonio, Vicente Paniagua, saluda a toda la gente, a todos los seguidores de Pulses por Más. Ya estamos con todo el equipo aquí en la cancha del Club Sportivo Arendá. Una tarde agradable, se presta y mucho para el fútbol, así que ojalá que sea un lindo encuentro deportivo esta tarde y que gane el mejor equipo de la jornada Blas Antonio. Así que ya estamos con todo aquí para la transmisión de este partido, que es presentado por Fran Sport, Casa Alex y a TV Multimedia. También le agradecemos a Comercial Virgen de Fátima, acompaña la transmisión, y a auspicia al Club Sport Cerro Verde. También le agradecemos a Ropería Selma y al ingeniero Paul Dávalo, que acompaña la cobertura, y a su querido Club Esportivo Arendá. Ya hace rato está pisando el gramado de juego el equipo visitante, el conjunto del Sport Cerro Verde, que ya está listo para este arranque del compromiso. La visita, ¿será que ya está ansioso de arrancar, de ya poder jugar este partido? Me pregunto, Vicente Paniagua. Sí, señor, así mismo. Hace rato ya el conjunto de Cerro Verde que está entrando a tocar algunas pelotas con los compañeros ahí en un círculo, mientras que están esperando nada más el ingreso del conjunto del Albirroja, que tenemos ya en imágenes que ya se están acercando dentro del campo de juego, así para su ingreso oficial, a los árbitros también. Eminente ya el comienzo del partido de la categoría de honor, así como dijimos. El Sportivo Arendá, que recibe hoy al conjunto de Cerro Verde. El Sportivo Arendá, que viene sumando puntos también en esta primera rueda, haciendo una buena campaña. Y por otro lado, el conjunto de Cerro Verde, que solamente tiene un punto, Blas, en esta primera rueda, este último que se está cerrando hoy, la séptima fecha, la primera rueda del campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay. Así es que solamente con un punto que viene a visitar entonces hoy al conjunto deportivo Arendá, que ya está con 12 o 13 unidades, o 14 mejor dicho, puntos que tiene el conjunto deportivo Arendá, que hoy está, que va a estar jugando de local ante Cerro Verde. Exactamente, Vicente. Y ya antes de que ingresen los equipos, voy pasando los resultados hasta aquí, ya que han dejado la categoría sub-20, categoría
sub-20 entonces juvenil. La fecha 7, como decíamos, Garandá que triunfó 1-0 ante el Sport Cerro Verde. Sport Unido también derrotó 2-1 al conjunto del Sportivo Iribucuá. San Nicolás goleó 4-1 a Unión Agrícola. Santa Isabel, Uporá terminaron 2-2. San Juan Atlético 2 de Mayo ganó el conjunto de San Juan por la cuenta de 2-1. Y el cuadro del Sport San Isidro no pudo de local y cayó ante el 3 de febrero por la mínima diferencia de 1-0. Bueno, la tabla de puntuación entonces de la categoría sub-20. O los resultados, mejor dicho, que estaba mencionando el compañero Blas Antonio. Mientras, señoras y señores, ya están en imágenes para poder ingresar el equipo del conjunto albirrojo. Estamos hablando del Sportivo Arendá, que ya están ubicados los jugadores para el ingreso, Blas Antonio. Para completar nada más, Vicente, también Nueva Estrella se impuso 4-2 ante Nacional y ingresa ahora el equipo local. Señoras y señores, ingresa el conjunto local. Estamos hablando del Sportivo Arendá, con el onceno titular que prepara hoy Víctor Candia. ¿Te parece, compañero Blas Antonio, si vamos ya a pasar el equipo titular que presenta hoy el conjunto local? Estamos hablando del Sportivo Arendá. Sí, el onceno que hoy entonces ordenó el DT Víctor Candia será con Guido Colmán en el arco, casaca número 12. En la zona defensiva, Augusto Barrio, que va a utilizar la numeración 11. 3 para Diego Prieto. 10, Luis Aismar Luján Paredes. 16 para Nico Mateo. 15, Francisco Brites. La 6 para Dilio Ramón Acosta, lucirá con el brazalete de capitán. La 17 para César Benítez. 14, Jorge Luis Martínez. Robert Ramírez va a utilizar la 9 y la 20 para Richard Báez. Es el onceno, es el equipo del señor Víctor Candia. Muy bien, muchísimas gracias, compañero Blas Antonio. ¿Y te parece ya también que vamos a pasar ya el equipo titular que presenta hoy el DT de Cerro Verde, el equipo que visita el Sportivo Arendá? Sí, señor, con mucho gusto. El conjunto visitante, el Sport Cerro Verde, va a jugar de la siguiente manera. Casaca 1 en el arco va a estar Pedro Ovelar. La 17 para Isidro Santa Cruz. 7, Alcides Collante. 20 para Abel Saracho. La 2 para Richard Jiménez. 3, Luis Gómez. La 10 para Freddy Benítez. La 16 para Neri Ortiz. 11, Arnaldo Cáceres. 8, Francisco Collante. Y completa el número 4, César Zamudio. Es el equipo de Javier Morel. Sí, señor, muchas gracias, compañero Blas Antonio, al DT Javier Morel, que dirige entonces al conjunto de Cerro Verde, que hoy viene a visitar al Sportivo Arendá en su propio domicilio. Señoras y señores, eminente el comienzo de este partido. Nosotros vamos a una breve comentario con el compañero Blas Antonio, lo que va a dejar este partidazo que se nos viene. Por un lado, como dijimos, Blas Antonio, el Sportivo Arendá, que viene ya a tener 14 puntos disputados ya de los partidos que se vino en la primera ronda, y por otro lado Cerro Verde con tan solo un punto, y estamos ya a la 7ª fecha que se juega hoy en la cancha del Club Deportivo Arendá. Sí, muchas gracias, Vicente. Y bueno, se viene un partido, creo que un partido que va a ser bastante entretenido, por lo que va a generar el equipo local, el equipo albirrojo, que va a salir obviamente a buscar el triunfo, teniendo en cuenta que va a jugar el local aquí con su público. Entonces me imagino que va a plantear así el cuadro albirrojo. Por el lado de Cerro Verde, es el equipo que está muy necesitado en la tabla de puntuaciones, prácticamente está allí en el fondo, es el equipo rezagado justamente en esta serie, y no le queda otro obviamente también de venir a buscar el resultado positivo, que hasta aquí no han conocido todavía lo que es el sabor del triunfo en este campeonato, en esta categoría. Entonces el cuadro de Cerro Verde hasta aquí solamente ha sumado un punto producto de un empate, y después todo derrota ha sufrido el cuadro de Cerro Verde. Entonces ese es el panorama. Juega el puntero contra el último, en este caso el que está rezagado ahí en el último en la tabla de puntuaciones, que es el cuadro de Cerro Verde. Muy bien, muchísimas gracias al compañero Blas Antonio, que hoy va a estar en la voz comentario, así como dijimos siempre, el señor comentarísimo, mientras que aquí quien les habla, Vicente Paniagua Ruiz, va a relatar este compromiso, y comenta el compañero Blas Antonio Jiménez.
También acompaña el compañero Gilberto Brites, que va en la voz comercial también, como siempre, respaldándonos la gente. A Pulse Sport Más, la transmisión en vivo que siempre nosotros le hacemos. Y le invitamos también a la gente de Blas Antonio que se sume a nosotros, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, que tenemos bien siempre para la gente, a través de nuestra app también, Radio TV Online, para que la gente pueda suscribirse con nosotros y ver los partidos que se vienen en el campeonato de la Liga Deportiva de Gribúa, que siempre nosotros transmitimos el partido. Así es que para la gente que nos van también acompañando en este caso, vamos a pasar también los árbitros que van a estar impartiendo justicia este compromiso, compañero Blas Antonio. Sí, con mucho gusto, los jueces designados para este partido. A ver, árbitro principal va a ser el señor Freddy Ramírez y sus colaboradores, asistente 1, Cristian Negrete, hace número 2, Pablo Estigarribia. Es en este caso los árbitros que van a estar impartiendo justicia para este compromiso. Muy bien, eminente este compromiso, mientras que los aficionados también, por un lado, del Deportivo Arendá, que tiene muchos públicos que le acompañan los partidos que siempre se juega, por supuesto, de local y también de visitante. Y por otro lado también el conjunto de Cerro Verde, que viene con mucha gente acompañando este partidazo que ya se nos viene. Inminente nomás, solamente están esperando que ingresen los árbitros así para que empiecen nomás ya a rodar la pelota aquí en la cancha del Club Sportivo Arendá, frente a frente con el Club Sport Cerro Verde, Blas Antonio. Los capitanes para este compromiso por el lado del equipo local, el número 6, Adilio Ramón Acosta, y el capitán del equipo visitante es el arquero Pedro Ovelar, los hombres que va a utilizar el brazalete entonces aquí en este compromiso. Muy bien, muy buena información también del compañero Blas Antonio. Idilio Acosta, que está utilizando el brazalete de capitán, que se ha ganado también la titularidad del conjunto albirrojo y que ha marcado mucha diferencia también con los dos partidos que ya están teniendo, vistiendo la casaca albirroja. Así es que hoy va a estar otra vez con el brazalete de capitán, compañero Gilberto. Así es, Vicente, muchas gracias a Comercial Virgen de Fátima, que acompaña esta transmisión y apoya al Club Sport Cerro Verde en el campeonato de la Liga Deportiva de Gribúa. También le agradecemos a Ropería Selma, venta de prenda de vestir para damas, caballeros, señoras, mujeres, marcas y a buen precio. Visita su local en Guarantá Cruces San Isidro. Ropería Selma, que acompaña la transmisión, y también a su querido Club Esportivo Arenda. El agradecimiento también al ingeniero Paul Dávalo, auspiciante que acompaña siempre y auspicia a su querido Club Esportivo Arenda. Muchas gracias a los presentadores de cada partido, de cada jornada a través de Pulse Sport Más, a Casa Alex. También le agradecemos a Fran Sport y a TV Multimedia, que acompaña siempre todos los partidos por el campeonato de la Liga Deportiva de Gribúa. Fecha 7 que se cierra. Aquí arrancó el campeonato de la Liga Deportiva de Gribúa y aquí de vuelta se cierra este campeonato, la primera rueda del campeonato de la Liga Deportiva de Gribúa. El Deportivo Guarendá recibe de local al su similar al Sport Cerro Verde, Blas Antonio. Muy bien, muchísimas gracias, compañero Gilberto. Me decían que hay un cambio que hizo el conjunto de Cerro Verde. Ingresa con la número 5, Héctor Espínola, para sustituirle al número 3, creo que es Luis Gómez, Plaza Antonio. Así es que para modificar nomás esa situación, con la número 5 que va a estar arrancando entonces de titular, nos decía Héctor Espínola. Héctor Espínola con la casaca número 5 para sustituirle a Luis Gómez de la casaca número 3, que va a estar en la banca de suplente del conjunto de Cerro Verde. Nos informaba también los desleados del club. Así es que muchísimas gracias, señoras y señores. Estamos aguardando para el comienzo de este partido. Los árbitros que se prepara también para poder ingresar a eminente este comienzo de este partido al conjunto deportivo Arendá. Cerro Verde Esportivo Arendá, aquí en la cancha del Club Esportivo Arendá. Así es que nosotros estamos ya aquí en la cabina, como siempre, de transmisión, para poder brindarle
los relatos y comentarios y las mejores imágenes, por supuesto, que lo vivís a través de Pulse Sport Más. Ahora sí, ya van a estar ingresando los árbitros principal, el señor Freddy Ramírez, asistente 1, Cristian Negrete, Pablo Estigarribia. Ingresan los árbitros, en este caso, dentro del campo de juego, compañero Blas Antonio, sí, señor, para este partido. Sí, señor. Asimismo, Vicente, ya ingresan los árbitros, encabezados por el árbitro principal, Freddy Ramírez, y sus colaboradores, Cristian Negrete, y así también Pablo Estigarribia. Ya están los jueces, ya están los equipos, así que va a arrancar el partido. Sí, señor. Mientras el asistente 2 le llama a los jugadores, convoca a los capitanes, en este caso a Idilio Acosta y también al arquero Pedro Ovelar, para que se acerquen para el saludo correspondiente y por supuesto las mejores imágenes para el recuerdo aún también que deja aquí en el campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay. Mientras son muy exigentes los árbitros locales, en este caso, que tiene que meter la camiseta también, así, para la fotografía y las salutaciones, por supuesto. Ahora sí, el saludo, como siempre, realizan los jugadores, el conjunto de Cerro Verde, para el Sportivo Arandá. Entonces, así, para poder... Me imagino que van a estar sorteando la cancha también, Blas Antonio, y después para este comienzo del partido que se nos viene. Sí, después de esto, el saludo protocolar. Seguramente los árbitros ya van a convocar a los capitanes para el sorteo correspondiente, tanto hacia dónde va a defender los arqueros y así también quién mueve primero el balón, Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, ahora sí. Otra vez la fotografía, entonces, con los capitanes. Por un lado, el conjunto de Cerro Verde, Pedro Ovelar, y para el conjunto deportivo Arandá, Idilio Acosta, Adilio Acosta, mejor dicho, que va a estar utilizando el brazalete de capitán. Ambos jugadores. Ahora sí, me parece que van a estar haciendo el sorteo también. ¿De qué arco van a estar utilizando? Si es sur o norte. Sí, señor. Ahora sí. Va a estar arrancando este partido. Los capitanes que ya le ubican a sus jugadores. Mientras cronometra el señor Freddy Ramírez, va a arrancar el compromiso. Señoras y señores, aquí en la cancha del Club Sportivo Arandá, el comentario del compañero Blas Antonio Jiménez, y aquí relata Vicente Paniagua Ruiz para Pulse Sport Más. Señoras y señores, pita el señor Freddy Ramírez. Tocó el Sportivo Arandá. Pelota por el piso, mueve la albirroja. Entonces comienza fútbol, señoras y señores, para ustedes a través de Pulse Sport Más, el Sportivo Arandá que recibe al Cerro Verde. Aquí toca la pelota Benítez, jugando para Martínez. Martínez para Benítez. Otra vez tocando el Sportivo Arandá, intentando salir por lo menos. Pelota arriba, atención. Se metía por ahí Luis Paredes. Buena respuesta otra vez del arquero. La primera, que es de Ovelar, saliendo con el jugador, el lateral derecho que tiene para Santa Cruz. Se va escapando Santa Cruz ante la marca de Benítez. Lateral, primer lateral que va a estar correspondiendo a Cerro Verde. Aquí pelota arriba de Gómez o era Jiménez. Atención, tiene Cerro Verde. Buena posición, el remate. Buen cierre otra vez. Buena respuesta de Augusto Barrios en dos ocasiones. Primer tiro de esquina que tiene a su favor Cerro Verde, Blas Antonio. Sí, así mismo, Vicente, la primera aproximación ya importante del partido para el conjunto visitante. Muy buena llegada aquí hacia el costado derecho, que intentó justamente cruzar esa pelota, termina rebotando en el jugador de Arandá, y también la gente de Cerro Verde que termina reclamando una supuesta mano. Bueno, pelota arriba, atención, era muy abajo ese centro, pero de vuelta le queda bajando de pecho el jugador, el número 11, Cáceres. Atención, le queda la pelota para Richard Báez, se va escapando Báez. Aquí tiene para Costa de puntín, jugando para Ramírez. Este es Ramírez, jugando ahora para el número 15. Estamos hablando de Francisco Benítez. Aquí habilita a Costa para que se mete Paredes. Buena
buena respuesta de Paredes. El gol de Ramírez, pero era posición prohibida. Muy buena llegada del conjunto albirrojo aquí, en esta ocasión, Blas Antonio. Sí, los equipos muy profundos. También aquí la respuesta del equipo local, el equipo albirrojo. Qué buen pase por parte del jugador Acosta, tratando de habilitar a su compañero que estaba en este caso en posición de adelanto según el asistente. Termina definiendo, pero el asistente 2, el señor, en este caso Negrete, levantó el banderín. Bueno, aquí el centro, atención, recibe ahí en el área, va otra vez preguntiza a Nico Mateo. Me parece que era falta, sí señor. Y si eso es falta, me parece que fue dentro del área, compañero Blas Antonio. Y si no es dentro del área, es al borde. Termina aquí la falta que primero dejó, en este caso, jugar el árbitro. Después perdió la pelota Arendá y retrotrajo la jugada para poder marcar entonces esa falta al borde del área Vicente Paniagua. Entonces va a ser tiro libre para el conjunto local, para el equipo albirrojo. Sí, señor, ley de ventaja que daba Ramírez y después autoriza esa falta entonces en perjuicio de Nico Mateo, que ganaba muy bien la posición, entonces que volvía. Aquí, señoras y señores, hay tiro libre que corresponde para el conjunto albirrojo, peligrosísimo, que prepara a Dilio Acosta, el capitán del conjunto albirrojo. Vamos a ver si lo aprovecha, si es momento de ocasión para poder gritar el primero del conjunto albirrojo. Prepara la pelota, va a autorizar el árbitro, la barrera acomodada ahí. Jugada preparada de Paredes, le pega a Acosta y después arriba, lejos del arquero Ovelar. Aquí de la pelota parada, primera ocasión de gol para el conjunto albirrojo, Blas Antonio. Sí, jugada de laboratorio, sin duda. Seguramente trabajaron en la semana aquí, intentaron en este compromiso. Paredes que habilitó a Acosta y esta que remató, entonces así como venía ese balón, se le termina desviando en este caso el remate y va a ser salida para el cuadro de Cerro Verde. Otra vez, esta vez el equipo albirrojo se aproximó a traer la pelota quieta. Bueno, aquí bajando Luis Paredes. Atención, tiene Luis la posición, como le pega Luis. Otra vez, buena marca de Saracho, que saca en su costado, va a ser lateral. Lateral que se acerca por ahí Nico Mateo para la ejecución, que no se apura para nada. Aquí intentando jugar con Benítez. Sí, señor. Ahora sí, jugando para Benítez. Buena habilitación para Sanabria. Aquí, Sanabria, que vuelve a perder con el conjunto de Cerro Verde. Recupera otra vez Benítez. Buena pelota de Benítez. Aquí Benítez habilitando, que se metía por ahí Báez. Bueno, falta, sí señor, en perjuicio del número 5. Estamos hablando de Espínola. Va a ser tiro libre que tiene a su favor el conjunto de Cerro Verde. Sí, que va a tener este tiro libre, el primer tiro libre justamente en su terreno todavía para el conjunto visitante. Presiona muy bien en este arranque el conjunto local. Sí, señor. Aquí intentando filtrar la pelota. Buena respuesta de Augusto Barrios. Aquí dejando Báez para que se mete por ahí Ramírez. Buena marca, buen cierre del número 4. Estamos hablando de Zamudio. Aquí Zamudio intentando jugar para Benítez. Buen cierre de Barrios. Aquí jugando Acosta para el compañero Benítez. Aquí recibe la pelota Francisco Benítez. Jugando para Barrios. Poquito más atrás para Barrios. Ahora Barrios jugando para Benítez. Aquí picando muy bien Ramírez. A ver cómo avanza el Deportivo Arendá con Ramírez ganando la posición. Buena respuesta de Ramírez. Aquí jugada individual. Va a encarar Benítez, mejor dicho. Aquí Acosta. Buen cierre otra vez de la defensa del Cerro Verde. Aquí jugando ya con el jugador Arnaldo Cáceres. Cáceres jugando para el lateral derecho. A ver, domina muy bien. Aquí zafándose de la marca. Oportuno el cierre de Luis Luján Paredes. Va a ser lateral para Cerro Verde. Sí, señor, este es el arranque del partido. El equipo de Arendá que trata de ir hacia adelante, trata de presionar bien en alto. Hasta aquí el equipo de Cerro Verde se planta bien en el compromiso. Sí, señor. Tiene el número 10. Levanta la pelota Benítez. Atención. El arquero, claro que sí. Es seguro. Guido Colmán saliendo ya con Prieto. Y Prieto, que lo piensa con Nico Mateo. Nico Mateo jugando otra vez para Prieto. Prieto para Acosta. Aquí Acosta jugando para Benítez. Buena pelota de Benítez. Atención. Llega el primero de Ramírez. Me parece que fue falta. Sí, señor.
Me parece que fue otra vez dentro del área, Blas Antonio, o fue afuera. Claramente cayó dentro del área aquí Robert Ramírez, pero creo que el primer contacto, el primer agarrón fue fuera del área. Entonces, correctamente creo que el árbitro aquí sanciona la falta y también la ubicación, tengo entendido que también fue fuera del área. Entonces va a tener una posibilidad manifiesta de gol aquí el conjunto local Vicente Paniagua. Sí, señor. Muy buena respuesta otra vez de Ramírez ganando esa posición y después un agarrón entre Saracho, me parece que fue dentro del área, pero así como están las cosas, el árbitro marca fuera del área, pero es al borde que tiene el conjunto del Deportivo Arendá. Sí, señor, me parece que va a ser indirecto, acomoda la barrera, Cerro Verde, el arquero Ovelar. Ahí por ahí que aprovecha para poder acomodar mejor la barrera porque hay peligro de gol, señoras y señores, de la pelota parada que tiene el conjunto del Sportivo Urendá. Vamos a ver para quién. El remate, Blas Antonio. Sí, ideal para un diestro Vicente Paniagua. Bueno, ahora sí autoriza el árbitro. 2-3 hombres ahí para la ejecución. Ahí va Prieto, deja para Ramírez. Y la respuesta del arquero Ovelar. Aquí Ramírez probó directamente el arco y muy buena respuesta de Ovelar, Blas Antonio. Sí, señor, primer aviso albirrojo. Utilizando la pelota quieta justamente, el remate fue bastante fuerte por abajo. Y aquí se lució el arquero para poder intervenir. Estamos hablando del portero Ovelar, que sacó entonces prácticamente era el primero de Villarenda. Sí, señor. Aquí Francisco Benítez recuperando para el Deportivo Arendá. Jugando para Martínez. Luis Martínez. Y este es Ramírez. Jugando otra vez para Francisco Benítez. El mediocampista que tiene el Deportivo Arendá. Aquí Ramírez rebotaba la pelota. Del número 7, sí señor, pero me parece que va a ser a favor. No sé si cobró falta o es lateral en este caso, Blas Antonio. Lateral Vicente Paniagua, termina sancionando el lateral para el equipo de Villarenda en zona de ataque. Aquí Villarenda que va llevando de a poco al equipo de Cerro Verde hacia atrás, producto también justamente de la presión, de no dejar obviamente salir en forma tranquila al conjunto de Cerro Verde. Muy bien. Aquí va a ser lateral que ya tiene Luis Martínez. Otra vez le queda la pelota para Luis. Aquí el número 15, Francisco Brites. Aquí deja para Benítez. Se va escapando Benítez, que es hábil. Centro de Benítez. Y el cierre oportuno del lateral izquierdo que tiene el conjunto de Cerro Verde. Aquí pelota para el número 10, Benítez. Freddy Benítez para Cerro Verde. Otro para Benítez. Por un lado del Deportivo Arendá, pero me parece que ya había posición prohibida de Benítez, que volvía de la posición. Va a ser tiro libre que corresponde a su salida, Cerro Verde. Muchas gracias a Comercial Virgen de Fátima, que acompaña la transmisión. También la apoya a su querido Club del Sport Cerro Verde. También le agradecemos a Ropería Selma, venta de prenda de vestir para damas, caballeros, niños, para el calzado, para todas las edades y a buen precio. Visita su local en Bueneta Cruces, San Isidro, Ropería Selma. Gracias a Paul Dávalo, que acompaña la transmisión, y al Club Esportivo Arendá. Quiso para Espínola, que se metía por ahí, pero se le fue la pelota a Espínola. Va a ser lateral, que ya lo hizo rápidamente Luis Martínez. Augusto Barrios jugando ahora para Francisco Brites. Aquí otra vez para Barrios. Barrios profundiza el balón. A ver el salto de Báez, que no puede conectar, pero le queda la pelota a Acosta. Aquí Acosta buscando a Ramírez. Empuja a Ramírez. Era codo, dice Saracho, que reclama. Sí, señor, va a ser falta en ataque. Salida para Cerro Verde. Gracias, Fran Sport. También agradecemos a Casa Alex y a TV Multimedia, que acompaña la transmisión y es auspiciante exclusivo de Pulse Sport Más, presentado todos los partidos a través de la página de Pulse Sport Más. A la gente le pedimos también que pueda acompañar y que pueda suscribirse a través del canal de YouTube. También estamos en vivo a través de Pulse Sport Radio. Pelota de Nico Mateo, atención, baja. Brites en esta ocasión también se equivoca. Santa Cruz saca hacia un costado, entonces va a ser lateral que ya prepara Nico Mateo. Pelota arriba, atención, le queda muy bien para Báez. Está habilitado Báez, se va escapando Báez. Deja pasar, pero habría lateral que ya lo hizo rápidamente. Pelota arriba para Ramírez. Conectaba entonces de derecha Ramírez.
pasó lejos del poste izquierdo entonces de Velar. Aquí otra vez. Buena llegada al Sportivo Brenda. Hablas, Antonio. Sí, utilizando el costado izquierdo para la gestación justamente de la jugada. Y qué buen centro aquí de César Benítez. Centro profundo. Aparece totalmente destapado sin marca alguna aquí. El jugador Ramírez, Robert Ramírez, logró conectar, pero esa pelota caprichosamente se pierde afuera. Aquí, buena respuesta de Diego Prieto. Avanza entonces otra vez, pelota para Ramírez, el cabezazo oportuno para el cierre, Abel Saracho, ahora sí, jugando con su compañero, buena respuesta de Luis, queriendo zafarse de la marca, me parece que convierte en una falta, deja pasar el árbitro, en este caso va a ser salida que va a corresponder a Cerro Verde. Ya estamos llegando al minuto 12 de esta primera parte del partido, nos aproximamos al primer cuarto de hora Vicente Paniagua. Muy buen partido que estamos viviendo, 0-0. Este marcador de la primera etapa entonces, 0 para el Deportivo Brenda, 0 para Cerro Verde. Séptima fecha que se juega aquí, el último de la primera rueda de este campeonato de la Liga Deportiva de Grubua, aquí en la cancha del club Sportivo Brenda, frente a frente. Aquí Prieto. Fácil jugando para Nico Mateo. Atención. Mateo jugando para Báez. Atención, la pelota que le va a quedar a Richard Báez. Deja pasar la defensa de Cerro Verde. Va a ser lateral. Otra vez para el Deportivo Brenda. Aquí César Benítez busca a su compañero. Levanta la pelota para que pueda buscar a Robert Ramírez. Atención. La defensa Collante. Buena respuesta de Collante. A un costado va a ser otra vez lateral. Que lo apura el conjunto Deportivo Brenda que busca el primero. Aquí César Benítez jugando para Brites. Atención. Pierde ante la marca entonces de Collante. Aquí Espínola también atropellando en esta ocasión. Buena jugada para Luis Luján Paredes. Atención. Me parece que convierte en una falta. Sí, señor. Tiro libre que ya lo apura. Otra vez la pelota que le queda a Nico Mateo. Recibe infracción. Ahora sí, tiro libre que va a correr el Deportivo Brenda. Sí, señor, los dos equipos que no está imprimiendo la pausa necesaria para el compromiso están acelerando el juego y también ya lo cumple en forma rápida aquí el equipo albirrojo. Nico Mateo cerrando esa posición para buscar a Ramírez. Aquí le queda la pelota a Benítez. Le queda para Prieto a colocar el arquero Ovelar, pero me parece que ya había falta en ataque a favor de Cerro Verde que va a salir Abel Saracho. El tercer tiro libre a favor del conjunto de Cerro Verde, que gana entonces este tiro libre en zona defensiva que ya sale con Abel Saracho. Bueno, aquí queda la pelota para Collante. Deja pasar entonces esa posición. El número 7 del jugador de Cerro Verde. Bueno, aquí otra vez jugando para Espínola, pero la pelota se abre demasiado entonces y le queda otra vez para el Deportivo Brenda, que lo apura en esta ocasión con Luis Martínez. Jugando para Brites. Bueno, aquí recupera la pelota Luis Luján Paredes, jugando para César Benítez, profundiza para que corra Nico Mateo, que no va a llegar porque era muy fuerte también, atropellaba en esa ocasión a Abel Saracho por las dudas, va a quedar la pelota entonces, salida de costado para Cerro Verde, y este que Richard Jiménez ya lo hizo, jugando para Abel Saracho. Saracho va a salir desde el fondo. Cerro Verde, pelota arriba, atención, el cabezazo de Luis Martínez. Ahora jugando César Martínez, habilitan esto muy bien para Robert Ramírez, atención, le queda otra vez la pelota a Robert, quiso jugar de chilena, otra vez Robert Ramírez buscando esa posición, jugada individual, se le fue la pelota, aquí otra vez buena posición, otra vez de César, habilitando para Ramírez, que está buscando su primero, Blas Antonio. Sí, así es, Vicente Paniagua, aquí otra vez el pase profundo por parte del jugador César Benítez, que prácticamente se encarga ahí de la gestación de la jugada para la elaboración ahí en el medio campo. Es la tercera vez que profundiza el pase y está buscando permanentemente a Ramírez. Sí, señor. Ahora recupera la pelota Nico Mateo, jugando para César Ramírez, o Benítez en este caso. Aquí, otra vez, de Saracho. Saracho profundiza para Espínola. Y este que es otra vez Saracho, recupera, avanza Cerro Verde.
Buena respuesta entonces, a ver cómo viene el centro de Espínola. Oportuno el cierre de Nico Mateo entre Prieto. Va a ser lateral que va a corresponder a Cerro Verde. Pelota hacia un costado. Espínola levanta ese centro. Atención. Quiso sacar Prieto. Se le fue la pelota hacia un costado. Va a ser tiro de esquina que tiene a su favor Cerro Verde. Sí, señor, y va a ser el segundo córner a favor del cuadro de la visita, que va a tener esta posibilidad por lo menos de cargar hacia el arco que defiende Guido Colmán, que en este momento está trabajando con la defensa, acomodando justamente ya los defensores para poder defender esta situación. Tiro de esquina que tiene a su favor, pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno de Acosta, buena respuesta. Aquí, zafando de la marca Báez, otra vez Báez, recuperando la posición. No puede con la defensa también. El número 16, que es Neri Ortiz, sosteniendo esa pelota de Báez, saliendo para Cerro Verde. Otra vez recupera ahora la defensa. Prieto, que levanta la pelota buscando a Luis Martínez. Martínez para Barrios. Va tocando el Deportivo Brenda. Otra vez para Prieto. Prieto que levanta buscando a Benítez. Se equivoca. Ahora sí, Cerro Verde tiene... Con Espínola, atropella Espínola. Buena respuesta de Barrios. Y aquí jugando ya para Prieto. Prieto para Nico Mateo. Nico Mateo jugando para César Benítez. Levanta la pelota César. Buscando a Báez. Pero imposible. Porque despejaba muy bien también Ortiz. Aquí César Benítez jugando para Ramírez. Quiso habilitar a Acosta. Ramírez. Se equivoca también en esta ocasión. A ver, atropella Espínola. Tiene que salir Augusto Barrios hacia un costado. Va a ser lateral que corresponde a Cerro Verde, Blas Antonio. Sí, interesante lo de Espínola en la delantera del conjunto de Cerro Verde, que aparece siempre destapado y corre bien el número 5. Vamos a ver también la parte física, cómo lo asimila con el transcurrir de los minutos. Pero hasta aquí muy interesante lo de Espínola en el equipo de Cerro Verde. Aquí teniendo la pelota Luis Luján, buscando para Ramírez. Ramírez que le queda a Báez. Casi fue el primero. Buen cierre de Ramírez. Estaba solo Richard Báez y no pudo. Ante la defensa también que se cae después. Abel Saracho, buena respuesta. Aquí llegó con todo otra vez. Buen centro de Nico Mateo. Buena cerrada de Ramírez. Y casi fue el primero de Richard Báez. Producto otro centro cruzado para que pueda llegar otra vez a inquietar el equipo albirrojo. Ramírez el que bajó entonces aquí para Báez, que no pudo definir. Casi llegó el primero del partido. Sí, señor, sentido. Abel Saracho que pide asistencia, sí, señor. Y aprovechamos nosotros también un minuto de hidratación que da el árbitro principal, Freddy Ramírez, para agradecer también a la gente que siempre nos acompaña para esta transmisión. Gracias al ingeniero Paul Dávalo que acompaña la transmisión, también a su querido Club Deportivo Urendá. También le agradecemos a Comercial Virgen de Fátimas que acompaña la transmisión, también auspicia a su querido Club del Sport Cerro Verde, Ropería Selma, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños, calzado, las mujeres marcas y a buen precio. Visita su local en Urendá, Cruce, San Isidro, Ropería Selma, acompañando la transmisión también al equipo albirrojo en el campeonato de la Liga Deportiva de Iribuca. Muchas gracias, TV Multimedia. TV Multimedia que acompaña la transmisión, y también le agradecemos a Casa Alex, anexo moto repuesto de Iribuca, con nosotros formando parte de la transmisión y presentador exclusivo de Pulse Sport Más. También le agradecemos a Fran Sport. Señores, un minuto de hidratación que se tiene aquí entonces en la cancha del Club Deportivo Urendá. 0-0. 0 para el Deportivo Urendá, 0 para Cerro Verde. El partido de la primera etapa que se juega aquí en la cancha del Club Deportivo Urendá. Bueno, señoras y señores, un minuto de hidratación que autoriza entonces el árbitro, mejor dicho, Freddy Ramírez. Pero ahora están ingresando ya los jugadores otra vez para continuar el juego. 0-0 este compromiso, 0 para el Deportivo Urendá, 0 para Cerro Verde. Va a regresar Abel Saracho, que fue asistido
en esa última jugada. Ahora va a salir Ovelar para Cerro Verde. Sí, señor. Se vuelve a jugar, pelota arriba de Ovelar. El cabezazo oportuno de Luis Martínez. Corre por ahí Collante, que no llega. Pero otra vez va a ser a favor de Cerro Verde. Ese lateral. Juega para Ortiz. Levanta la pelota Ortiz. Buscando para Santa Cruz. Atención, cómo lo domina en esta ocasión. Buena respuesta otra vez de Prieto. Aquí bajando de pecho Ortiz. Jugando para el número 10, Benítez. Aquí recupera Cerro Verde. Francisco, que recupera muy bien Brites para el Deportivo Brenda. Jugando para Luis Martínez. Martínez, casi de taco también el de Ramírez. Era para habilitarle a Luis Martínez. Pero se rebota la pelota entonces de Cerro Verde. Va a ser lateral. Aquí Augusto Barrios jugando para Diego Prieto. Salida que corresponde entonces para el Sportivo Brenda. Aquí el jugador Brites profundiza para que corra por ahí Ramírez. Bueno, aquí jugando para Cerro Verde. Recupera la pelota del Deportivo Brenda. Va a venir el centro. Atención. Pasado era de Brites buscando a Luis Luján Paredes. Aquí jugando Benítez. Tocando para Luis Martínez. Intentando llegar el Deportivo Brenda. El cabezazo oportuno. Como cerraba Luis Luján Paredes, que no logró conectar. Buen centro de Francisco Brites. Y no pudo conectar ese centro Luis Luján Paredes. O si no, estábamos gritando el primero del Deportivo Brenda. Sí, buen centro lo de Brites. Realmente un centro, prácticamente un buscacabeza ahí por parte del jugador Brites para Paredes, que no pudo llegar al cabezazo, sino, como bien lo estaba mencionando Vicente Paniagua, estábamos hablando del primero del partido. Aquí Acosta profundiza para Richard Báez. Atención, le deja para Luis. Está el primero ante Richard. Le pega de derecha y buena respuesta otra vez de Abel Saracho. Aquí queriendo sorprender los delanteros. Estamos hablando de Paredes y Báez. Y buena respuesta otra vez de Abel Saracho, que tiene a su favor un tiro de esquina al Deportivo Brenda, que va preparando Acosta. Autoriza el árbitro. Pelota arriba de Acosta. El cabezazo de Ramírez y Ovelar, señoras y señores. Ovelar. Y la buena respuesta otra vez. Buena conexión de Ramírez, que tiene otro córner. Se aproxima otra vez Acosta. Autoriza el árbitro. Deportivo Brenda busca el primero. Pelota arriba, atención. Oportuno el cierre, mejor dicho, de Ortiz. Otro córner. El Deportivo Brenda que insiste en busca de su primer gol. Pelota arriba, atención, el cabezazo. Otra vez, otra buena respuesta del arquero Ovelar. Esta vez sacando en su rodilla prácticamente de Ramírez Blas Antonio. Impresionante lo del portero, realmente en dos ocasiones ya se luce para poder callar el primer grito sagrado del partido. En esta prácticamente un cabezazo muy cercano ya dentro del área menor y la tapada otra vez por parte del portero. Así es que se está agigantando su figura el portero de Cerro Verde. Sí, señor, pelota otra vez de Acosta. Prieto, que intentaba saltar por ahí, le queda la pelota a Benítez, que le pega en una. Va a ser salida que corresponde a Cerro Verde. Más bien para terminar la jugada, lo de Benítez se entiende de poder rematar y para que la jugada pueda terminar, porque está mal parada la defensa de Villarenda. Por eso el remate a cualquier parte por parte del número 17. Abel Saracho. Pelota arriba, mejor dicho, de Saracho. Aquí sacando otra vez y le queda la pelota a Acosta. Acosta quiso habilitarle para César Benítez. Aquí otra vez pelota arriba para que corra por ahí Santa Cruz. Santa Cruz, que es rápido, intenta filtrar. Santa Cruz devolviendo para el número 8. Atención, Francisco Collante levanta la pelota. Buena respuesta otra vez de Barrios. Aquí Collante estaba ya posición prohibida. Va a ser salida que corresponde al Deportivo Brenda, que apura en esta ocasión. Aquí Acosta habilita para Benítez.
Este es Benítez, habilitando muy bien para Luján. Vamos a ver cómo cruza Luján. Buen cierre otra vez. Buena respuesta de Abel Saracho. Sí, está trabajando bien en la defensa, especialmente lo de Abel Saracho. Se destaca ahí en la parte defensiva en el conjunto de Cerro Verde. En esta otra vez tapa muy bien el cruce de Paredes, sacando al córner. Va a ser servicio de esquina, que sería ya el cuarto córner para el conjunto albirrojo. Bueno, caído también en el piso Robert Ramírez. Y que reclama un codo de Collante. Decía Ramírez también que tiene a su favor un tiro de esquina. El Sportivo Urandá que está buscando su primer gol. ¿Qué te parece, Blas Antonio, si marcamos el tiempo de juego que se juega en esta primera etapa? Sí, señor, ya nos estamos aproximando al minuto 30, media hora de partido. Ahora tenemos ya 27 minutos de esta primera etapa. 27 que se juega ya de esta primera etapa. Y el asistente que le llama al árbitro principal. Vamos a ver qué le indica en esta ocasión. Si es para una tarjeta de amonestación entonces para Collante. Bueno, ahora sí, autoriza el árbitro. Se viene el centro. Cerraba en esa posición también Luján Paredes. Un poco cruzada ya. Su segundo palo de ese centro de Acosta. Otra vez. 4 ocasiones de llegada, buscando su primer gol el Sportivo Urandá, Blas Antonio. Ya se empieza también, o empieza a sufrir el equipo de Cerro Verde en la zona defensiva. Empieza a caer los pelotazos ahí por parte del conjunto albirrojo. Pase profundo. En esta cruzó muy bien de vuelta. No pudo cerrar Prieto, pero otra vez se aproxima. Está avisando permanentemente el equipo albirrojo que quiere el primero del partido. Bueno, aquí sacó mal Saracho. Le queda la pelota a Luis Martínez. Martínez jugando para Ramírez. Ramírez. Bueno, aquí le queda la pelota a Martínez. Otra vez para César Benítez. Aquí buscando la pelota. Acosta. Buena respuesta otra vez. La defensa de Cerro Verde. Ramírez. Buscando a Luis Martínez. Este que es Collante para Cerro Verde. Le queda la pelota para Báez. Profundiza para que se mete por ahí Acosta. Está para el primero Acosta. Le pega de derecha. Buscando al arco de Ovelar. Pero fue arriba del travesaño. Lejos. Va a ser salida que corresponde a Cerro Verde. Sí, esta vez el capitán se encontró también con el balón allí. Y bueno, no dudó para probar también el arco que defiende Ovelar. El remate salió mal, es cierto, pero otra vez está rematando hacia el arco del conjunto local. Señoras y señores, Saracho saca la pelota buscando a Santa Cruz, pero le vuelve a recuperar el Sportivo Urandá. Aquí sostiene la pelota Luis Martínez. Va a jugar con Brites. Aquí Acosta jugando para Báez. Báez para Benítez. Atención. De rebote otra vez para Benítez. Estaba solo por ahí Luis Luján Paredes. Otra vez. Aquí recuperando la pelota Paredes. Se va escapando Paredes. Bueno. Aquí Paredes jugando para Brites. Atención. Se va escapando ahora Benítez. En el medio campo. Para Augusto Barrios. Augusto Barrios mete la pelota para Ramírez. Era muy alto ya. Que va a quedarle al arquero Velar. Salida que va a corresponder a Cerro Verde. Sí, que va a salir desde el fondo. Hasta aquí 0-0 todavía el marcador. Ya media hora de partido. Las mejores aproximaciones, lo más importante hasta aquí del partido, lo está teniendo el conjunto local Vicente Paniagua. Sí, señor. El arquero que no se apura. Ovelar. Ahora sí, pelota arriba de arquero. Nico Mateo. Bueno, aquí Nico Mateo le reclama también al jugador Santa Cruz, que le mete una patada ahí a Nico Mateo, que se queda sentido. Isidro Iván Santa Cruz, que pide asistencia en este caso, Blas Antonio. Sí, porque recibió un patada libre, como se dice, un patadón. No sé si fue intencional o no, pero lo cierto, lo concreto, que fue una patada bastante fuerte que recibió aquí Nico Mateo, el lateral de albirrojo. Bueno, los dos, está sentido. Ahí el asistente creo que puede dar algunas observaciones al árbitro, que estaba un poco más lejana
la situación o de la jugada en cuestión. Y aquí el asistente justamente está tratando de entrar ya también al campo de juego para dar por lo menos algunas observaciones, algunas indicaciones también a su árbitro principal, Vicente Paniagua. Sí, señor. Y otro, Iván Santa Cruz también, que está sentido, está pidiendo también asistencia. No sé si era esa última jugada que chocaba también con Nico Mateo, pero ahora sí, pide hasta los camilleros para que puedan ingresar al Blas Antonio. Sí, no está pudiendo salir por su propio medio, por eso convocan entonces a los camilleros. El jugador que termina pateando al jugador de Arendá es el que quedó también en esta situación, o que se encuentra en esta situación y que va a abandonar el campo de juego porque no va a poder salir por su propio medio Vicente Paniagua. Sí, señor, los camilleros retirando entonces al jugador Iván Santa Cruz, que está sentido. ¿Va a ser lateral para el Sportivo Arendá o va a ser... Bueno, ahora sí va a sacar la primera tarjeta de amonestación para el número 17. Estamos hablando de Iván Santa Cruz. Iván Santa Cruz, el número 17, que está amonestado en este caso para el conjunto de Cerro Verde. ¿Y va a ser tiro libre para Cerro Verde, Blas Antonio? Para el conjunto de Cerro Verde va a ser el tiro libre y fue amonestado tras esa acción de la patada que dio Iván Santa Cruz. Primer amonestado del partido, entonces el número 17 del equipo visitante, Isidro Iván Santa Cruz. Señoras y señores, prepara la pelota el número 8, Francisco Collante. Aquí intentando filtrar la pelota, pero buena respuesta de Luján Paredes. Aquí corre por esa zona Collante. Hincapié entonces para Robert Ramírez, que no pudo ante la marca de Collante. Aquí saliendo Collantes, jugando para el número 10, este que recupera. Atención. Bueno, va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Así como están las cosas, un poquito más el conjunto local, Blas Antonio, que me parece que tengo entendido que es ya merecido de poder marcar el primero. Sin duda, Vicente, el equipo local es el equipo que está mandando en el compromiso con las mejores situaciones, es el equipo que está teniendo mejor tenencia de balón también, así es que está mereciendo ya de a poco el primero del partido, pero hasta aquí también le está costando, no está pudiendo definir, a pesar que ya tuvo algunas insinuaciones muy claras de gol en frente del arco que defiende Ovelar, el portero de Cerro Verde. Aquí zafando muy bien Iván Santa Cruz, está el conjunto de Cerro Verde que le pega a Santa Cruz. Buena respuesta del arquero Guido Colmán, que se despierta en esta ocasión de jugada, Blas Antonio. Y este creo que es el más claro que está teniendo también del partido el equipo de Cerro Verde. Perdió en la defensa de Arendá y casi se complica, termina robando el jugador Iván Santa Cruz, y que termina también con el remate directo al arco que tuvo ahí la participación del arquero Guido Colmán. Aquí buena respuesta de Abel Saracho. Espínola recibe la pelota, Espínola, se va escapando Espínola ante la marca de Brites. Aquí casi gol en contra de Prieto, entonces zafándose de la marca por ahí el arquero Colmán, que solamente observa. Va a ser tiro de esquina para el conjunto de Cerro Verde, otra vez que está atacando Blas Antonio. Sí, que consigue también el servicio de esquina. Sería ya el tercer córner a favor de la visita que va a tener esta posibilidad de cargar. Autoriza el árbitro Ramírez, pelota arriba, atención. De tijera prácticamente quiso pegarle, pero sale otra vez Luis Martínez jugando para Ramírez. Aquí otra vez Luis Martínez profundiza buscando a Richard Báez. Collante que no llega, va a ser lateral. Lateral es para el Sportivo Arendá. Robert Ramírez para la ejecución, deja para Luis Martínez. De buena posición aquí, zafándose de la marca César Benítez. Recupera muy bien Collante. Saliendo Collante, pero recupera Ramírez. Otra vez Ortiz. Rebota la pelota, va a ser lateral que corresponde al Sportivo Arendá. Aquí jugando para César
Benítez, se va escapando Benítez, atención, va a venir el centro de Benítez, a ver cómo viene. El arquero, buena respuesta otra vez, Ovelar, para la tranquilidad defensiva del Cerro Verde. Sí, para la tranquilidad justamente de Cerro Verde, que está teniendo hasta aquí por lo menos un muy buen portero, muy seguro, está por lo menos dando garantía ahí en el arco del equipo de Cerro Verde. Aquí va es para Benítez, está el primero, va a rematar Benítez, el arquero Ovelar, el arquero Ovelar otra vez dice no a Benítez. Buena posición que tenía para rematar, no fue fuerte el remate de Benítez, pero lo cierto y lo concreto, buena respuesta otra vez de Ovelar. Sí, de vuelta, un remate forzado, un remate difícil, en este caso para el portero, que se queda con ese esférico, es cierto, dio rebote, pero es una respuesta muy buena de vuelta de Ovelar, el portero que está haciendo figura en el conjunto de Cerro Verde. Sí, señor. El responsable todavía que este se mantenga 0-0 aquí. Prieto jugando, buena salida para Nico Mateo. Nico Mateo profundiza para Richard Báez. Este que saca de una. Estamos hablando de Zamudio, el número 4. Recupera la pelota. Ahora Ramírez, me parece que fue falta, no dice el árbitro. Aquí saliendo de cabeza el arquero Colman. Aquí casi habilita para Ramírez otra vez, buena respuesta de Collante, va a ser lateral que corresponde, esta vez un poco más cerca para el Sportivo Brenda. Sí, señor, y a ver, marcamos el tiempo de juego y marcador en este compromiso, indica que ya tenemos 38 minutos de esta primera etapa y el compromiso sigue 0-0. Aquí Espínola jugando, este que es para Benítez. Benítez profundiza, a ver para quién, para nadie, que no llegaba a su compañero, pero sí lo hizo Benítez. Aquí me parece que hay empujón en perjuicio de Arnaldo Cáceres. Va a ser tiro libre que corresponde a Cerro Verde. Sí, tiro libre bastante importante acaba de conseguir Cerro Verde tras esa empujón que recibió Cáceres. Y bueno, este tiro libre que lo puede trabajar, y si es que lo trabaja bien, puede en este caso aprovechar, por lo menos para poder generar algo de peligro hacia el arco de Arendá, el equipo visitante. Señoras y señores, prepara la pelota. El número 4, estamos hablando de César Zamudio. Va a autorizar el árbitro. 2 en la barrera. Pelota, atención, picaba ahí por el suelo, buena respuesta del arquero Guido Colmán, pero se le fue la pelota, dice que va a ser tiro de esquina para Cerro Verde. Sí, buen remate, directo al arco, se iba en una esquina, el arquero que hizo un gran esfuerzo para poder evitar, pero no pudo evitar el córner. Sí, señor, va a ser servicio de esquina para el conjunto de Cerro Verde, que va a buscar por arriba. Francisco Recalde, el número 8. Que es el encargado de la pelota parada, autoriza Ramírez, se va a venir el centro de Recalde, atención, pelota arriba, el cabezazo oportuno, me parece que fue de Cáceres, desviada, un poco desviada, que fue por la línea final, va a ser salida del arquerito Colman, Blas Antonio. Sí, se lamenta justamente el atacante de Cerro Verde, el de por qué no pudo cabecear de buena manera, porque el centro bastante bueno, segundo poste, destapado aparece, y bueno, el cabezazo no estuvo bueno, por eso no pudo tampoco aprovechar el equipo de Cerro Verde y el partido que continúa 0-0. Aquí, muy buena respuesta otra vez de Acosta. Habilitando para Ramírez, este que es rápido. Atención, buscando para Benítez. ¡Atención! Que le queda un poco ya fuerte a Benítez. Buena habilitación de Ramírez. Deportivo Brenda que insiste en las habilitaciones también de la pelota parada. Aquí jugada dividida. Jugada peligrosa de Prieto. Otra vez infracción. Va a ser tiro libre otra vez que tiene a su favor el conjunto de Cerro Verde. Otro tiro libre, esta vez más cercana a la posibilidad para el equipo de Cerro Verde. Termina cometiendo el zaguero central la falta Prieto. Salió a destiempo en esta oportunidad. Y bueno, va a tener entonces este tiro libre. Ya podemos hablar de que es un peligroso tiro libre para el conjunto visitante. Sí, señor, hace rato respondía muy bien de la pelota parada también César Zamudio, el número 4. Vamos a ver en esta ocasión a quién le deja patear este tiro libre que tiene entonces a su favor. Espínola, que está ascendido, también aparece la Sanidad. Muy buena
muy buen aficionado que tenemos, que está observando el partido aquí en la cancha del Club Deportivo Urendá, como siempre, muchos los públicos que apoyan al Deportivo Urendá y así también a Cerro Verde, Blas Antonio. Sí, sin duda, Vicente, la parcialidad de la gente que son de Arendá, justamente el equipo local, y también el equipo de Cerro Verde, digo bien, que trae también importante cantidad de personas que está, por supuesto, observando también este compromiso, así es que estamos teniendo una cantidad importante de afición deportiva. Señoras y señores, Espínola, que fue atendido, entonces abandona la cancha. Un ratito para la asistencia. Aquí se prepara el número 10. Atención, como le pega la defensa también por ahí. La barrera que pegaba esa pelota. Aquí protegiendo la pelota Ramírez ante la marca, mejor dicho, de Saracho. Pero le convierte infracción a Ramírez. Va a ser tiro libre para el Deportivo Urendá. Aquí Luján Paredes jugando ya para Acosta. Acosta para Diego Prieto. Atención, tiene que salir Barrios. Y sale nomás jugando con Diego Prieto. Prieto para Nico Mateo. Atención, Nico Mateo levanta la pelota buscando a Robert Ramírez. De cabeza jugando ahora para Luján Paredes. Quiso zafar de la marca Luján. No lo consigue. Va a ser lateral, que lo apura entonces en esta ocasión. Aquí baja la pelota Collante. Pelota arriba de Collante. Atención cómo lo baja Prieto. Baja muy bien el número 3 del Deportivo Urendá. Otra vez saliendo muy bien con Nico Mateo. Nico Mateo profundiza para Luján. Aquí se va escapando Luján. Buena respuesta de Ortiz. Para Cerro Verde, recupera la pelota Benítez. Aquí Benítez jugando para Luis Martínez. Protege la pelota Martínez. Aquí ante la marca también del jugador de Cerro Verde. Buena salida de Barrios. Barrios otra vez. Profundiza para que se mete a Acosta. Se va escapando solito Acosta. Profundiza para Luján Paredes. Aquí picando muy bien Nico Mateo. Era muy buena habilitación de Nico Mateo, que se metía solito. Pero buena respuesta de Ortiz para Cerro Verde. Sí, señor. Y hoy jugando como lateral derecho también lo de Jorge Luis Martínez, porque está ocupando la saga central, en este caso el jugador Augusto Barrios, y el jugador Martínez se desempeña como lateral derecho. Aquí Barrios, jugada individual ante la marca de Espínola, saliendo con Luis Martínez. Brites jugando para Martínez. Se va metiendo el Deportivo Urendá. Viene el centro de Martínez. Muy buen centro de Martínez. El cabezazo. Está el gol. Ramírez otra vez errando esa posición. Muy buena respuesta de Luis Luján Paredes, que baja buscando el segundo palo. Lo conecta Ramírez y no fue a destino a red. Aquí se salvó otra vez Cerro Verde, Blas Antonio. Sí, muy buena jugada realmente del equipo albirrojo, que se zafó justamente la marca Martínez para poder generar esta posibilidad de carga para el equipo local. Justamente estábamos hablando de él, referencia le estábamos dando a Martínez, se proyectó en esta, gana su marcador, el centro al segundo poste, bajó muy bien Luis Luján para que pueda definir, en este caso Robert Ramírez define pero de mala manera, en este caso erró el arco, por eso sigue el marcador en blanco. Aquí zafando de la marca Luis Luján Paredes, otra vez le queda la pelota a Acosta, atención, busca el primero del Deportivo Urendá, que no se quiere ir vacío en esta primera etapa. Aquí el cabezazo oportuno de Collante, atropella muy bien otra vez Luis Martínez para Brites. Aquí otra vez zafando de la marca también de 1 y 2. Acosta, que recibe una infracción. Va a ser tiro libre a los últimos minutos que tiene el Deportivo Urendá, Blas Antonio. Sí, un tiro libre tentador para cualquier futbolista, para que pueda probar también directo el arco. Vamos a ver quién el encargado de este tiro libre, porque es ideal para que pueda rematar directo al arco. Vamos a ver quién lo trabaja, cómo lo trabaja en este caso y quién es el que va a ejecutar. Creo que en este caso va a ser Paredes el que va a rematar. Luis Luján Paredes se prepara para la ejecución, habilita para Acosta. A ver cómo viene el centro de Acosta. Me parece que va a buscar el segundo palo, mejor dicho. Aquí otra vez para Luján Paredes. El centro de Paredes. Cerrando otra vez Collante. El cabezazo oportuno. Atención. Pelota arriba. ¿Para quién?
Este que llega otra vez atropellando por ahí a Costa. Buena habilitación para Prieto. Queriendo sorprender, pero aparece otra vez cerrando esa posición. Va a ser lateral que corresponde. Me parece que así están las cosas. 46 ya que se está jugando ya en un minuto. ¿Un minuto de adición o...? 3 más creo que dio. 3. Bueno. Pelota arriba, atención, atropella por ahí Ramírez. Me parece que se estorbaron entre Paredes y Ramírez. Buen centro otra vez, atención. Y me parece que la peor parte lleva a Luis Luján Paredes, que queda sentido después de esa jugada, Blas Antonio. Sí, se molestaron ambos aquí, Ramírez y Luis Aismar Luján. Bueno, no pudo sacar provecho por eso de esta posibilidad y termina en el piso Luis Luján. Creo que producto de ese choque muy fuerte con su propio compañero quedó en el piso. Ahora sí ya se va recuperando de a poco el jugador albirrojo. Sí, señor. Aquí otra vez tiene que devolver la pelota el árbitro principal. Vamos a ver, pide la pelota. Bueno, tiene que devolver al Cerro Verde. Ahora sí, ya lo hizo Espínola. Tiempo cumplido. Vamos a ver. Aquí Brites levanta la posición. Brites, a ver. Este que llega. Otra vez le queda la pelota a Brites. Mira el cronómetro. El señor Ramírez. Aquí se va escapando Saracho. O mejor dicho, era Santa Cruz. Santa Cruz. Otra vez recupera la pelota Santa Cruz. Aquí chocando con Nico Mateo. Me parece que fue falta. Sí, señor. Falta. Y me parece que ahora sí va a ser el último de esta primera etapa que se juega aquí en la cancha del Club Esportivo Herendá. 0 para el Deportivo Herendá, 0 para Cerro Verde. Bueno, minuto de recuperación. Ya prácticamente tiempo suplementario ya se va cumpliendo también, así es que ya está a punto de terminar el partido. Va a tener esta posibilidad, puede ser la última del partido. Abel Saracho se prepara entonces para ese tiro libre que tiene a su favor a lo último el Cerro Verde. Ahora sí, pelota arriba, atención, tiene que sacar y lo saca nada más Brites, y el árbitro Ramírez dice que esto es el final de este primer compromiso, primera etapa que se juega aquí en la cancha del Club Esportivo Herendá. 0 para el Deportivo Herendá, 0 para Cerro Verde. Breve comentario del compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Vicente. Termina entonces esta primera etapa con el marcador de 0-0 todavía. 0 para Villarendá, 0 para Sport Cerro Verde. Digo todavía porque estamos esperando de los goles que caiga y seguramente va a quedar para la etapa complementaria. Bueno, muchas posibilidades que tuvo el equipo albirrojo. La que tuvo la mejor oportunidad, la mejor chance lo ha generado el equipo de Sportivo Arendá. Hasta aquí se está defendiendo bien el equipo de Cerro Verde en esta primera etapa, pero vamos a ver también si es que aguanta físicamente el equipo de Cerro Verde, que corrió bastante en esta primera etapa, pero hasta aquí lo está haciendo bien. La gran figura creo que es el arquero, creo que muchos van a coincidir conmigo. El portero es Pedro Ovelar, que tapó realmente varias oportunidades. Hasta aquí es la gran figura del equipo de Cerro Verde y la gran figura del partido prácticamente. Y bueno, señores, creo que Arendá va a apretar un poquito más, adelantar un poquito más la línea para la etapa complementaria, porque hasta aquí, con esto que ha mostrado en la primera etapa, no es suficiente todavía para romper el 0, a pesar que el arquero está muy firme en el arco del equipo de Cerro Verde. Seguramente para la etapa complementaria ya llegará los goles. Así es que ya establecemos la pausa, esperando justamente del segundo tiempo y esperando los goles para la etapa complementaria.
Viste con energía, vive con pasión. Fran Sport, indumentaria deportiva, moda deportiva para los protagonistas de hoy. Auspiciante oficial de Pulse Sport Más.
Muy bien, señoras y señores, de vuelta con ustedes para este segundo tiempo del partido que nos queda aquí en la cancha del Club Esportivo Arendá. Autoriza Ramírez, en marcha el segundo tiempo, tocó nada más Cerro Verde. Aquí en la cancha del Club Esportivo Arendá, jugando con el Club Sport Cerro Verde. Hasta este momento 0-0 el partido. Este comienzo del segundo tiempo que se juega entonces 45 por lo menos que le queda a este partido. Señoras y señores, Luis Martínez jugando para Acosta, el capitán del conjunto albirrojo. Aquí levanta la pelota, habilita muy bien para que se meta Ramírez. Se va escapando Ramírez, le persigue por ahí Collante. Ramírez aquí atropella muy bien, ganando la posición el número 4 del conjunto del por Cerro Verde. Estamos hablando de Zamudio. Pelota para Cerro Verde, lateral cortito que juega Collante con el número 10 que se equivoca, era Benítez. Aquí va a ser lateral, apura jugando Luis Martínez, otra vez un poquito más cerca, otro lateral, aquí corre zafándose de la marca, atención. Muy bien, cierre otra vez de Abel Saracho ante la marca de Benítez. Para el Deportivo Arendá va a ser salida que va a corresponder para el conjunto de Cerro Verde. Sí, este es el arranque de esta etapa complementaria. Está aquí 0-0 el marcador. Bueno, tratando de ir hacia adelante otra vez el equipo de Arendá hasta el momento, entonces todavía no se está pudiendo romper el cero. Aquí saliendo con Collante, bajando muy bien Espínola. Aquí escapándose el número 10, buena habilitación, atención, se mete Santa Cruz, atropella al arquero Guido Colmán en dos ocasiones cuando se metía Santa Cruz, peligrosísimo también llegaba y buena respuesta de Colmán. Sí, el arquero estaba atento, sí señor, salió con todo, prácticamente chocó ahí con su compañero, pero termina abrazando prácticamente al balón y atropellaba obviamente también el jugador Santa Cruz. Llegó con mucho peligro también aquí el equipo de Cerro Verde en este arranque de partido. Pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno, Báez. Me parece que era de pegar la jugada, pero Báez quiso enviar ese centro, aquí se equivocó. Buena llegada otra vez de pelota abierta ahí que recibía. Era el jugador, el número 15, Francisco Brites. Y no responde muy bien aquí Richard Báez. Va a ser salida que corresponde a Cerro Verde. Le pegó de primera aquí Báez. En este caso, en su afán de definir, entró muy abajo a ese balón, por eso termina levantando el esférico y así de esa manera deja otra vez una buena posibilidad de poder abrir las cuentas, que hasta aquí está 0-0. Aquí Augusto Barrios rechazando como puede. Otra vez Collante tiene la posición y Espínola sostiene ese balón. Aquí zafándose de la marca Espínola. Augusto Barrios que atropella. Augusto Barrios que no está al 100, Blas Antonio. Recordemos que el domingo pasado, jugando ante Sport Uruguay, creo que salió lesionado y está volviendo de esa lesión Augusto Barrios. Aquí tiene la pelota Collantes. Collantes se va escapando ante la marca de Luis Martínez. Buena respuesta de Martínez. Va a ser lateral para Cerro Verde. Bien Martínez para cerrar ahí en el fondo del equipo albirrojo, que hoy se desempeña entonces como lateral derecho. Jorge Luis Martínez. Aquí cede el balón otra vez lateral para el equipo de Cerro Verde. Sí, señor. Cerro Verde que está buscando intentar llegar más en este segundo tiempo, que en el primero les costaba mucho. Era un poquito más del Sportivo Arendá. Aquí levanta la pelota Collante. Le queda la pelota ahí de rebote. Benítez habilitando muy bien para que se mete por ahí. Atención. Era Ramírez. A Ramírez que le buscaba, pero esa pelota que no le llega. Aquí va a ser salida que va a corresponder al Sportivo Arendá a través de su arquero Colmán. Sí, que va a salir del fondo Colmán. Hasta el momento Arendá no está apurando las secciones todavía. Trata de tener un poco la pelota en este momento.
está queriendo salir también jugando el equipo albirrojo. Seguramente en alguna oportunidad va a salir ya a cargar, a profundizar el pase. Aquí otra pelota, muy buena habilitación esta vez para Richard Báez. ¿Cómo viene el Báez? Intentaba darle la pelota. Atención, el arquero que vuelve a perder la pelota. Ojo, que atropellaba por ahí Luján Paredes. No se quiere complicar Saracho, saca hacia un costado. Aquí llegó también una vez más el Sportivo Granda, Blas Antonio. Sí, señor, termina sacando a Abel Saracho. Prácticamente ahí se complicó el portero. Y bueno, Saracho resolvió el problema sacando esa pelota hacia uno de los costados. Muchas gracias a la gente que está compartiendo con nosotros también la transmisión. La gente que está escribiendo. A ver, dice, veo novedades en el equipo. ¿Quién es Brites? Pregunta. Hay dos con ese apellido, también pregunta Vicente Paniagua. Solamente hay uno, ¿verdad? En el equipo. Francisco es el número 15 del Sportivo Granda. El volante central. Sí, señor. Y Freddy Brites es el número 10 del Cerro Verde. Ah, perfecto. Ahí está la aclaración. Hay dos Brites entonces en el partido, uno por bando. Sí, y bueno, el de Francisco ya sería el tercer partido en el equipo albirrojo. Sí, señor, así mismo es Blas Antonio. Vamos, Arendá, dice aquí Aníbal Martínez, un abrazo para él. Tarjeta roja para Santa Cruz, dice en esta opinión. Atención con esta jugada. Sí, señor, cuando le pegaba de una entonces el número 10. Buena llegada, era Freddy Benítez, señoras y señores. Aquí se salvó el Sportivo Granda. Casi fue gol de Benítez, Blas Antonio. Sí, señor, el remate cruzado. Pasó no tan lejos realmente del arco que defiende el portero Guido Colmán. Aquí llegó el equipo de Cerro Verde, gestando muy bien una jugada colectiva para poder terminar con ese remate que pasó cerca del arco de Arenda. Aquí, ley de ventaja era para el Deportivo Granda. Retrocede entonces Freddy Ramírez. Otra vez tiene que jugar un poquito más hacia el costado. Bueno, aquí retrotrae entonces la jugada. Va a ser tiro libre que corresponde al Deportivo Granda. Saludo también para Aida Lorena Cardoso. Está viendo las transmisiones, así es que saludo para ella. Vamos, Arendá, dice también Aida, así que está alentando al equipo albirrojo. Muy bien, muchas gracias a la gente que van escribiendo también a través de nuestro canal de YouTube. Están viendo la transmisión de este partido Sportivo Granda versus Cerro Verde. Aquí teniendo la pelota, buena habilitación, atención, se va metiendo Nico Mateo, va a venir el centro de Mateo, buen centro de Mateo, que baja ahí en el área, otra vez de rebote. Bueno, César Martínez recupera muy bien en el medio campo jugando para Luis Martínez, se adelanta ahí para Costa, se va desprendiendo a Costa, escapando mejor dicho, le produce una falta, sí señor. Tiro libre que va a ser para el Sportivo Granda, Blas Antonio. Sí, que va a tener entonces esta posibilidad de buscar el primero del partido. Quedó lastimado también un jugador de Cerro Verde. Ahora el árbitro ya convocan la sanidad. Y bueno, esta posibilidad es para el equipo de Arendá para poder cargar, buscar algún cabezazo dentro del área. Sí, señor, y aparece por ahí ya Diego Prieto, adelantándose un poco también para buscar el centro, mientras ya aparece la sanidad también para asistirle al jugador, el número, vamos a ver de quién se trata, uno que está sentido para el Cerro Verde, que está siendo un poco más también picante en este segundo tiempo. Blas Antonio está buscando más llegar esa de hace rato, por ejemplo, del número 10 que le pegaba de una, Freddy Benítez, buena llegada también otra vez más con Héctor Espínola, que aparece muy bien también, ganando la posición en las alturas de Cerro Verde. Sí, así mismo, y bueno, creo que también en esta segunda etapa entró con otra actitud también el equipo de Cerro Verde. Muestra también que el equipo visitante lo quiere ganar el partido Vicente Paniagua. Collante, que ya abandonan la cancha entonces, porque le asistieron a este jugador sentido. Ahora sí va a ser tiro de esquina. El capitán del equipo, Adilio Acosta, prepara el centro. Atención, como le viene, se le fue escapando el arquero. Aquí error del arquero Ovelar. Se salva Cerro Verde, se fue metiendo esa pelota, pero rechaza una vez más. Zamudio, va a ser tiro de esquina para el conjunto albirrojo.
Pelota arriba de Acosta. A ver cómo viene el cabezazo. Era el puño en realidad del arquerito Ovelar. El cabezazo oportuno de Paredes. Era muy fácil esta vez para Ovelar. 2 ocasiones de llegada para el conjunto albirrojo, Blas Antonio. Un primer tiempo correcto por parte del arquero. Prácticamente redondeó un primer tiempo excelente. El portero, el guardameta del equipo de Cerro Verde, que en este arranque está dejando 2 dudas. Casi soltó en la primera instancia, ahora no pudo tapar también. Y bueno, el susto para el equipo de Cerro Verde. Y seguramente el equipo de Cerro Verde se preguntarán qué pasó o qué le está pasando al arquerito, que ahora sí termina también respondiendo de buena manera. Sí, señor. Comenta el compañero Blas Antonio Jiménez. Aquí, pelota arriba. El cabezazo de Prieto. Baja muy bien otra vez el número 10. Habilitando para que corra por ahí Héctor Espínola. Con el jugador Luis Martínez. Empuja Luis, sí señor, va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Sí señor, Sportivo Iriucuá en otro escenario deportivo está ganando parcialmente 1-0 al equipo de Sport Unido. La información que tenemos, Vicente. También el Sport San Nicolás lo está derrotando 2-0 al conjunto del Unión Agrícola. Los partidos que se juega también esta última fecha de la primera rueda del campeonato de la Liga Deportiva de Iriucuá. Aquí hay tiro libre. Ortiz para la ejecución. Pelota arriba de Ortiz. Sale el arquero Colmán. Fácil para él. Arriba el seguro arquero que es Guido Colmán. Saliendo hacia un costado para Diego Prieto. Prieto que lo piensa con Paredes, jugando ahora para Ramírez. Atención, se va escapando Paredes, buena habilitación. Otra vez se iba metiendo por ahí Paredes y Ramírez, que no lo vio en esta ocasión. Aquí sale Cerro Verde, pero recupera muy bien César Benítez. Se va escapando Benítez, atención, deja para Collante. Se va escapando Collante, tiene la pelota Collante. Atención, no puede. Ahora sí, con Martínez. Martínez jugando ahora para César Benítez. Atención, se va escapando Benítez. Atención, este que es hábil. Otra vez dejando para Costa. Tiene el Sportivo Brendá que va dominando. Toquecito ahora con Barrios. Otra vez para Luis Martínez. Aquí Martínez profundiza para que mete por ahí Ramírez. Y este que no llega a conectar, pero sí está haciendo Nico Mateo, que no puede llevar esa pelota que le queda por el camino. Y buena respuesta otra vez de Diego Prieto, que convierte una infracción. Va a ser tiro libre que tiene a su favor el conjunto de Cerro Verde. Sí, que va a respirar también en esta, porque estaba en este caso Arendá atacando permanentemente. Ahora va a respirar un poquito con esta pelota quieta el equipo de Cerro Verde, y también la posibilidad obviamente de poder cargar hacia el arco de Guido Colmán. Aquí tiene la pelota el número 20. Estamos hablando de Saracho. Abel Saracho para la ejecución. Pelota arriba de Saracho. Atención. De tijera prácticamente le entraba en esa jugada el número 10, pero le queda la pelota. Atención. Pica, que está habilitado. Báez, señoras y señores. Me parece que se confunde en esta ocasión el asistente 1, el señor Estigarribia. Entraba prácticamente habilitado Richard Báez. Sí, señor. Bueno, reclaman también la gente del Sportivo Arendá justamente la posición de Báez. Desde aquí nosotros es difícil para determinar, pero aparentemente picaba habilitado el jugador Báez, el delantero albirrojo. Aquí va a ser salida otra vez con Saracho. Pelota arriba, atención. Cae en el área de Colmán. Atropella Espínola. Pero otra vez buena respuesta del arquero Guido Colmán. Salida desde su valla Colmán. La peinaba por ahí también el número 4 que está sentido. Atención. Ojo que siente la pierna también. El tobillo derecho me parece que es del número 4. Zamudio. Aquí saliendo otra vez con Collante. Se despejaba por ahí también Santa Cruz. Iván Santa Cruz. Otra vez jugando con su compañero un poquito más atrás. Y va a perder ante la máscara de César Benítez. Aquí Nico Mateo, que no llega. Se va escapando otra vez. Se va rebotando esa pelota, que no puede salir desde los costados. Aquí error de Prieto. Mala tirada va a ser a favor del conjunto de Cerro Verde. Sí, creo que según la seña del árbitro ahí pisó justamente la raya. Por eso le
le cobra. La reposición ahora va a ser para el cuadro de Cerro Verde. Señoras y señores, este partido que se juega en el segundo tiempo 0-0. 0 para el Deportivo Buendá, 0 para Cerro Verde. Aquí profundiza para que se mete por ahí Santa Cruz con Nico Mateo. Atención, protege esa pelota Nico Mateo. Jugando ahora para Brites. Atención, le queda la pelota. ¿Cómo viene Cerro Verde? Bueno, atropella muy bien, pero me parece que era posición prohibida. Va a ser salida para el Deportivo Brenda. Sí, quedó enganchado ahí el jugador de Cerro Verde, el asistente 2. Hace rato ya levantó el banderín, se percató ya el árbitro, lo pita, entonces se viene cambio. También en el conjunto de Cerro Verde va a ingresar, el futbolista Fabio Brites. Deja el gramado de juego el 16. Estamos hablando de Neri Ortiz. Y también ingresó el número 6, Armin Ramírez. Va a ingresar entonces también. Y va a dejar el gramado de juego Arnaldo Cáceres. Los cambios en el conjunto visitante del Sport Cerro Verde. Sí, señor. El ingreso del número 9. Entonces, Armin Ramírez dentro del campo de juego. Y Britos para Cerro Verde. Una ventana que está utilizando el DT Javier Colmán. Morel. Era Javier Morel, sí señor. El DT de Cerro Verde. Aquí tiene el número 10. Pelota que se desviaba por Brites. Atención, deja correr. Está Ramírez, habilita para que se meta Espínola. Cerrando esa posición, Nico Mateo, se le fue el arquero. Sí señor, tiro de esquina que va a ser para Cerro Verde. Sí, ¿de qué manera terminas ganando este servicio de esquina? El equipo de Cerro Verde forzando con un pelotazo largo, la defensa que termina sacando a media allí. Y bueno, pifiando prácticamente el balón que termina complicando al portero, que no pudo evitar el córner o hacer servicio de esquina para el conjunto visitante, que va a poder cargar entonces hacia el arco de Guido Colmán. Aquí tiro de esquina que va a corresponder al conjunto de Cerro Verde. Prepara la pelota Iván Santa Cruz. Santa Cruz, centro, atención. El cabezazo oportuno, el cierre Luis Martínez. Va a ser lateral que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Pide la pelota Ramírez, el árbitro principal que está impartiendo justicia a este partido que está igualando 0-0 hasta este momento, Blas Antonio. Sí, así mismo, sigue el marcador en blanco. A ver, ya 62 minutos de partido, es decir, ya más de una hora Vicente Paniagua. Y hasta aquí no se está rompiendo el cero. Atención, cómo le pegaba entonces ese era Ramírez. La pelota que fue arriba del travesaño, aquí corresponde salida. Saliendo con Prieto. Buscando hacia Nico Mateo. Nico Mateo levanta esa posición buscando a Luis Paredes. Abel Saracho tiene esa posición. Como viene, casi le roban la posición a Saracho. Reventa hacia un costado Britos. Fabio Britos, el recién ingresado. Aquí jugando otra vez Nico Mateo. Acosta, que vuelve a perder ante la marca del número 17. Iván Santa Cruz. Aquí otra vez Richard Báez tratando de tener la pelota ante la marca de Britos. Se va metiendo Nico Mateo. ¿Cómo le pega Benítez? ¡Le pega! La pelota que fue pasando ahí. El poste del arquero Ovelar. Era buscando ese ángulo Benítez. Muy buen derechazo que quita aquí Benítez. Buscando el primero, Blas Antonio. Bien por Benítez para primero animar a patear. Y bueno, el remate también estuvo bueno realmente. Pasó a unos metros del arco de Cerro Verde. Una llegada más del conjunto albirrojo con este remate de César Benítez. Atención, cómo le pega Britos. La respuesta del arquero Colmán. Muy buena llegada otra vez en la réplica Cerro Verde. Aquí saliendo Colmán buscando para Luján Paredes. Aquí casi robando la posición a Costa. Le queda a Espínola. Atención, Espínola le pega. Casi se fue pasando esa pelota a Ramírez. Atención, recupera Espínola. ¿Cómo le viene Espínola? Y el arquero, buena respuesta de Colmán.
Así como están las cosas, ahora sí, domina muy bien Cerro Verde, se va escapando otra vez el número 10. Aquí Ramírez habilita muy bien, pero corrige en esta ocasión Diego Prieto. Deja para Benítez, se va metiendo Martínez, posición para otra vez Martínez, habilita muy bien para Richard Báez, buena habilitación, como le pega Báez. Era darle otra vez a Martínez. Atención que viene la réplica de Cerro Verde, levanta la pelota. Le queda para Diego Prieto, buscando otra vez para Nico Mateo. Levanta la pelota, buena habilitación de Ramírez. Está el primero, está. ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo Brenda, Ramírez. Golazo de Robert Ramírez, que hace rato estaba buscando su primer gol y debut con la camiseta albirroja, y lo consigue con esta buena habilitación. Muy buen centro de Nico Mateo, y esto que lo baja muy bien con la lágrima en los ojos. Robert Ramírez, señoras y señores, bajando de pecho y de derecha, imposible para Ovelar. El Sportivo Bugarendá, con el gol de Ramírez, está ganando 1-0 a Cerro Verde. Sí, de qué manera llega el gol. Realmente un cambio de frente, prácticamente un pase. Lo de Nico Mateo, para que así de esta manera pueda romper el cero del conjunto albirrojo. Lo baja bien Robert Ramírez, prácticamente ya en el área mayor. Termina con ese remate cruzado. Nada pudo hacer el buen portero Pedro Ovelar. Se rompe el cero aquí en la colonia Arendá. Casaca 9, Robert Ramírez. Pone entonces el 1-0 del partido Vicente Paniagua. Sí, señor, con lágrimas en los ojos, tapándose ahí las caras, era de mucha emoción. Ese gol de Robert Ramírez, que hace rato estaba buscando, prácticamente desde su primer partido, y esta vez entonces que le cae esa pelota de pecho y la baja muy bien el centro de Nico Mateo, y aprovecha esta ocasión Robert Ramírez. Señoras y señores, está ganando 1-0 el Sportivo Brenda. Aquí otra vez la pelota Nico Mateo, pica muy bien Martínez, buena pelota otra vez del lateral que tiene el Sportivo Brenda. Aquí habilitación para Richard Báez, se metía por ahí también, por esa zona. Bajando muy bien de pecho Ramírez. Tiene que sacar Nico Mateo, que volvía de la posición. Sacando muy bien Nico Mateo. Pero va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Comercial Virgen de Fátima acompaña la transmisión también a su querido Club Deportivo Cerro Verde. Muchas gracias también a Ropería Selma. Venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños. Visita su local en Guarandá, Cruces, San Isidro. Ropería Selma. Pelota desde los costados, va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto de Cerro Verde, que está herido. El número 8, Francisco Collante, está preparando entonces la pelota. Autoriza Ramírez. El árbitro principal, Freddy Ramírez. Pelota arriba, atención. Saca de cabeza a Luján Paredes. Otra vez la pelota que le queda a Luján Paredes. Quiso salir, pero roba muy bien Britos, dejando para Collante. Se va a venir el centro de Collante. Mejor centro de Collante, y el arquero Guido Colmán quedándose con la pelota, que va a ser salida para el Deportivo Brenda. El ingeniero Paul Dava lo acompaña en la transmisión, también a su querido Club Deportivo Brenda. Muchas gracias a los presentadores de los partidos a través de Pulse por Más, a Fran Sport de Depósito, Fran Sport, gracias a Casa Alex, Anexo Motor Repuesto y a TV Multimedia. Aquí bajando muy bien Fabio Britos, jugando para Iván Santa Cruz. Iván Santa Cruz. Bueno, aquí, ¿qué pasó con esta jugada? El asistente 2, Negrete, le está llamando al árbitro principal para indicarle que, vamos a ver, Ramírez. Bueno, me parece que va a ser tiro de esquina, sí señor. Tiro de esquina que va a corresponder a Cerro Verde. Así como lo mira el asistente 2, va a ser córner. Después de esa última jugada, me parece que fue la pelota rebotada ya prácticamente cuando llegaba en las manos del arquero Colmán. Ahora sí, va a ser tiro de esquina. Autoriza el árbitro Ramírez. Pelota arriba de
Santa Cruz, atención, le queda la pelota, buena habilitación de Ramírez, se viene el segundo, se va escapando Ramírez, buena habilitación para Báez, otra vez le queda a Ramírez, se va escapando Ramírez, atención Ramírez, en esta jugada que quiso habilitarle entonces ahora a Nico Mateo, que no llega en esta ocasión, pero sí lo hizo Brites. Aquí Francisco Brites jugando para Luis Martínez, caño incluido de Martínez, otro que quería sorprender a Collante, no pudo pasar, va a ser lateral que corresponde al conjunto deportivo Brenda. Está mejor el equipo albirrojo después del gol que consigue. Este segundo tiempo está mejor el equipo del Deportivo Brandá y tiene que aprovechar esas ocasiones que tiene muchas veces en pelota. Cuando va en ataque, el Deportivo Brandá tiene a favor siempre de aprovechar, pero solamente falta estar más sereno en los jugadores, los delanteros ahí arriba, Vicente. El Saracho que se fue luchando con la pierna de Robert Ramírez, el ejecutor del primero, sí señor, primera tarjeta de amonestación entonces, o el segundo. El segundo ya sí. Que va a ser entonces de ser Robert. Ahora, con la casaca 20, Abel Saracho que es amonestado también. En este sentido, Robert Ramírez ahí en el piso, Gilberto. Un lindo tiro libre ahí consigue de vuelta al Deportivo Brandá. Vamos a ver si se encarga y se aprovecha, porque tiene que tirar directamente al arco. Los jugadores muchas veces quieren hacer jugada preparada, pero no le está saliendo toda la jugada preparada al Deportivo Brandá. Acá directamente tiene que tirar centro, directamente pegar al arco lo que va a ejecutar el tiro libre. Sí señor, prepara la pelota Acosta, el capitán del conjunto albirrojo. Vamos a ver cómo lo prepara. Esta pelota para el conjunto albirrojo y está ganando 1-0 con el gol de Robert Ramírez. Ahora sí, autoriza el árbitro Ramírez. Pelota arriba, el cabezazo oportuno de Diego Prieto. Le queda la pelota otra vez a Benítez. Vamos a ver cómo lo cruza Saracho también, dejando para Ramírez. Se va escapando Ramírez. Atención, se viene el empate. Cómo lo trabaja Ramírez. Primero lo domina. Vamos a ver. Ramírez va a perder ante la marca de Luis Martínez. Bueno, recupera muy bien Martínez, se va escapando Martínez. Atención, ahora se va zafando Acosta. Protegiendo esa jugada. Bueno, aquí Collante. Bueno, le produce una falta a Acosta, que tiene también tarjeta de amonestación. Pero va a ser tiro libre que tiene a su favor el Deportivo Brandá. Así es, otro tiro libre consigue acá vuelta el equipo albirrojo. Vamos a ver si va a tirar centro o va directamente al arco. Tiene que probar la portería directamente desde ahí a Costa, porque cuando patea siempre le sale bien a Costa y tiene que tratar de tirar directamente a portería rival. Bueno, ahora sí, pelota trabajada entonces de Acosta entre Benítez. Jugada preparada, mejor dicho. Aquí sostiene la pelota otra vez Benítez jugando para Brites. Aquí Francisco Brites bajando muy bien el mediocampista del Deportivo Brandá. Protege esa pelota, pero convierte en una falta ante Oliante. Va a ser tiro libre que corresponde a Cerro Verde, quien apura en esta ocasión porque está herido, mejor dicho, está perdiendo 1-0. Hicieron otra vez el trabajo en la jugada preparada, Vicente, que no le salieron otra vez a los jugadores de Deportivo Brandá. Pelota arriba, atención, el cabezazo de Espínola, sale el arquero Colmán, me parece que ya era falta, sí señor, era de Ramírez, el arquero Colmán que salía en esa ocasión para poder atrapar esa pelota, pero le convierte una falta y va a ser salida que va a corresponder al conjunto del Sportivo Brandá, y el arquero Colmán, que está sentido, seguramente que va a pedir asistencia también, así como están las cosas. Sí señor, ahora sí pide asistencia Colmán, el arquero del Deportivo Brandá, Gilberto. Sí, muchas gracias a Casa Alex, Anexo Motor Repuesto, a Fran Sport. También le agradecemos a TV Multimedia, que acompaña la transmisión a través de Pulse Sport Más. Estamos en vivo aquí en la cancha del Club Esportivo Brandá. Una tarde de fútbol donde está ganando el equipo albirrojo por 1-0. Después mucho de intentar, consigue su primer gol con la camiseta albirrojo el jugador Ramírez, Vicente. Sí señor, después que venía buscando ya su gol, Robert Ramírez lo consigue. Entonces
con el Sportivo Arendá. Así es que buena participación en esta ocasión Robert Ramírez. Señoras y señores, un minuto de hidratación que indica el árbitro Freddy Ramírez. Aprovechan también los jugadores para hidratarse un poco y nosotros aprovechamos también para poder agradecer, Gilberto. Sí, muchas gracias a Ropería Selma, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio de prenda de vestir y calzado. Visita su local en Guarentá, Cruce, San Isidro, Ropería Selma. Muchas gracias al ingeniero Paul Dávalo que acompaña la transmisión y a su querido Club Deportivo Guarentá. Le agradecemos también a Comercial Virgen de Fátima desde Cerro Verde acompañando esta transmisión y auspicia a su querido Sport Cerro Verde. Le agradecemos también a Casa Alex Anexo Motor Repuesto, a a Multimedia Digital de Iribucua con nosotros, dando servicio a internet a toda Iribucua, gracias a Multimedia. También le agradecemos a Fran Sport que acompaña la transmisión en vivo a través de Pulse por Más. Pelota arriba del arquero Colman, jugando para Nico Mateo. Aquí se vuelve a jugar en este segundo tiempo. Está ganando 1-0 el Deportivo Arendá con el gol de Robert Ramírez, justamente con este jugador que tiene el balón, pero la vuelve a perder. Otra vez intentaba recuperar, pero convertía una mano. Va a ser tiro libre que tiene a su favor el conjunto de Cerro Verde. Prepara la pelota Abel Saracho. Saracho acomoda la pelota entonces para la salida. Autoriza Freddy Ramírez. Pelota arriba, atención. Sacaba por ahí Prieto. Y después ese despeje también de Collante que quiso pegarle. Entonces era arriba, lejos del arquero Colmán. Va a ser salida que corresponde al Sportivo Arendá, que está ganando 1-0. Así es, saludos a toda la gente que va siguiendo la página a través de Pulse Sport Más. Estamos en vivo a través del canal de YouTube, también a través de Radio Online, a través de Pulse Sport Radio, para que la gente pueda seguirnos a través de las dos plataformas digitales que hacemos todos los partidos, todos los fines de semana de la Liga Deportiva de Iribucua. Aquí tiene Luis Martínez jugando para Acosta. Acosta, caña y cuidado de Acosta. Se quiere escapar, pero no lo consigue. Después vuelve a robar la posición. Se va metiendo ahí Richard Báez. A ver cómo se escapa de Abel Saracho. Profundiza, llega el segundo de Ramírez. Cerrando esa posición el número 8, Collante. Francisco Collante, o si no, estaba el segundo del Deportivo Arendá. Así es, acá llegó de vuelta bien el equipo albirrojo. Casi tuvo de vuelta, tuvo el segundo el jugador 9 del Deportivo Arendá. Y acá saca la pelota el jugador del Sport Cerro Verde. Tiro de esquina que corresponde al conjunto albirrojo. Pelota arriba de Acosta, peinando por ahí Richard Báez. Atropella también Ramírez, pero la pelota se va escapando hacia el segundo palo. Aquí el cabezazo oportuno de Santa Cruz. Revienta como puede Nico Mateo. Vamos a ver si logra bajar muy bien Acosta. Bajando Acosta, se mete ahí en el área. Se va escapando Acosta. Quiso buscar el segundo palo, pero cierra muy bien otra vez Collante, el jugador, el número 7 que tiene el conjunto de Cerro Verde. Aquí saliendo el número 2, estamos hablando de Richard Jiménez. Recupera otra vez Benítez, se va escapando Benítez, está buscando el segundo del Deportivo Arendá. Aquí tiene la pelota Benítez, jugando para Acosta, habilita para que se mete por ahí Ramírez, pide Benítez, se va metiendo Benítez, me parece que hay mano, sí señor, mano, tiro libre al borde del área, peligrosísimo tiro libre que tiene el Deportivo Arendá. Así es, acá consigue un tiro libre casi en el área, hizo la mano el jugador rival y acá tiene que aprovechar de tiro libre. Acosta tiene que patear al arco directamente, dejar de hacer jugada preparada, porque hasta aquí ni uno le sale la famosa jugada preparada del equipo albirrojo. Señoras y señores, se acercan 3-4 jugadores del Deportivo Arendá, mientras que Ovelar, el arquero Pedro Ovelar, que acomoda su barrera porque no es muy lejos de su arco del arquero Ovelar. Entonces prepara 2, 3, 4 en la barrera por ahí. Está llamando más a sus compañeros. Tiro libre que corresponde al Sportivo Arendá. Ahora sí se queda Luis Luján Paredes y Acosta para la ejecución. Vamos a ver, autoriza el árbitro. Se va a ir Paredes. Le pega, me parece que es un poquito ya arriba.
de la barrera y del travesaño. Afuera va a ser salida que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Bien, así acá pateó directamente al arco Paredes y le salió alto ese tiro libre a Luis Paredes. Granda tiene que tranquilizarse un poco más, tratar de trabajar la pelota y así de esa manera tratar de llegar al área y marcar el segundo. Buena respuesta aquí de Colmán. Casi era también gol de Cerro Verde porque aparece por ahí Espínola otra vez zafándose de la posición también Ramírez, dejando de ese rebote también Espínola, que atropella muy bien hasta este momento. Y aquí Ramírez recibe la tarjeta amonestación también por protestar. Dice que el arquero exagera un poco, pero bueno, así como están las cosas, el arquero está sentido Colmán, Gilberto. Sí, es el tercero. La tercera tarjeta para el equipo de Cerro Verde. Acá el arquero siente algo, parece. Está haciendo su trabajo como trabajo correspondiente el portero también. Y acá llegó de vuelta bien el equipo de Cerro Verde. Verdad, tiene que estar atento ahí en la saga central principalmente. No dejar que los delanteros hagan su trabajo ahí, Vicente. Sí, señor. Así mismo es, Gilberto. El arquero Guido Colmán está sentido después de esa última jugada que salía. Primeramente estaba dudando Colmán, después sale para poder sacar esa pelota y choca con la pierna entonces de Espínola. Bueno, señoras y señores, vamos a ver. Nosotros podemos aprovechar, Gilberto, para poder agradecer también a la firma que siempre nos acompaña para Pulse Sport Más. Así es, muchas gracias a Ropería Selma, que acompaña la transmisión, y también a su querido Club Deportivo Garendá. También le agradecemos a el ingeniero Paul Dávalo, que siempre está con nosotros a través de Pulse Sport Más y acompañando siempre a través del campeonato a su querido Club Deportivo Garendá. Le agradecemos también a Comercial Virgen de Fátima de Cerro Verde, acompañando la transmisión y acompañando a su querido Club Sport Cerro Verde por el campeonato de la Liga Deportiva de Iribuco. Le agradecemos también a Casa Alex, anexo venta de repuesto para motocicleta en general. Casa Alex, agradecemos también a Fran Sport y a TV Multimedia. Señoras y señores, ahora sí, de vuelta recupera el arquero Colmán la posición, recuperándose de esa dura pierna de Espínola. Aquí ya se juega otra vez, levanta la pelota Saracho, el de cabeza sacando por ahí. Luis Martínez saca como puede. Augusto Barrios le queda rebote otra vez al número 10. Tiene que sacar. Saque si lo quiere ganar. Y lo sacó nomás Nico Mateo. Buena salida. Aquí César Martínez saliendo para Nico Mateo. Atención cómo corre Luis Luján Paredes, que tiene la posibilidad. Cómo cruza ahora buscando a Richard Báez. Le va a quedar la pelota a Ramírez. Atención. Le queda a Ramírez. Me parece que ya le toca muchas veces la oportunidad a Ramírez otra vez para poder ampliar, pero está desaprovechando en esta ocasión. Aquí Brites habilita muy bien para Luis Martínez. Como viene el centro de Martínez, no quiso, quería zafarse de la marca. Buena aparición de Collante y va a ser tiro de esquina del conjunto albirrojo. Así es, acá de vuelta una pelota parada tiene a favor el equipo albirrojo. Vamos a ver si aprovecha, a ver cómo trabaja y si aprovecha esta vez. Tiro de esquina, autoriza el árbitro. Pelota arriba de Acosta. El cabezazo de Diego Prieto. Se pierde entonces por la línea final. Va a ser salida para Cerro Verde. Así es, acá llegó vuelta con la pelota para el equipo albirrojo. Hasta aquí no pueden buscar los jugadores centrales del Deportivo Garendá toda la pelota para vía córner. Así que se mantiene este resultado. Garendá 1, el Deportivo Cerro Verde 0. Saca la pelota Abel Saracho, el cabezazo oportuno. Esta vez de Luis Luján Paredes. Aquí recibe la pelota Acosta. Se quería escapar, pero aparece Britos. Fabio Britos. Bien por Espínola, queriendo sorprender ante la marca también. Aparecía por ahí Santa Cruz. Buen peine. Ahora de tres dedos de Benítez, buscando a Richard Báez, que hasta este momento no ha podido ganar ninguna pelota. Aquí
Ramírez metiéndose por ahí. Buena respuesta de Augusto Barrios, que se defiende como puede. Barrios, porque no, está volviendo bien de la... Aquí el arquero, está el empate, Ramírez, lo que se acaba de perder. Buena respuesta de Colmán y ese rebote que le queda a Ramírez. Y de derecha casi se vino el empate de Cerro Verde, Gilberto. Peligrosamente llegó acá el Sport Cerro Verde, casi tuvo el empate el Sport Cerro Verde, les cuesta mucho, da mucho rebote también el portero Colmán. Acá tiene que trabajar mejor la saga central entre Augusto y Prieto, les cuesta mucho a Barrio principalmente hacer su trabajo porque sabemos bien que tiene una lesión encima, y Martínez, que les cuesta hacer como lateral, pero está haciendo su trabajo también, lo más importante, y tiene que tranquilizarse un poco, tratar de no perder pelota fácil, tratar de trabajar cuando tiene a favor y marcar el segundo, Vicente. Sí, señor. Barrios, que ya no puede continuar. Augusto Barrios, así como dijo, como le decía también, que volvía de una lesión el domingo pasado. Augusto Barrio, ahora sí se va a producir ya el cambio automáticamente. Sí. Le llama a Eliezer Morales con la casaca 7 para poder ingresar entonces por Augusto Barrios, que ya no puede continuar, Gilberto. Sí. Acá capaz que Benítez ingrese como central, Vicente. Nico Mateo sería. Porque y seguramente sabemos bien también vamos a ver cómo prepara. Cómo arma de vuelta acá su saga central el Sportivo Urendá, que está muy corto por ese lado. Sí, señor. El T, Víctor Candia está metiendo a un volante. Es un extremo lateral izquierdo sería, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a ver cómo organiza entonces después de esta salida de Barrios, que está lesionado. Para mí que Barrios tiene que descansar 1 o 2 partidos para poder estar mejor otra vez para jugar. Ahora sí, dentro de la cancha ya está Eliezer Morales, pelota arriba, atención, atropella en esta ocasión otra vez Luján Paredes. Buena intervención del número 2, Jiménez. Aquí pelota para Richard Báez, levanta la pelota Báez. ¿Cómo le cuesta a Richard tener una pelota ahí arriba, Vicente? Impresionante. Sí, señor, no puede dominar. Aquí zafándose de la marca Luján Paredes. Atención. Pasa por 1, por 2 y después la vuelve a perder. Prepara 2 modificaciones el conjunto de Cerro Verde. Va a ingresar, a ver quién. Sale Santa Cruz y el 8. Sí, señor. Oleante. El 17. Santa Cruz ingresa con la set 13. Sí. Cerro Verde, que no tiene numeraciones en la banca de suplentes nosotros que teníamos en la planilla. Por eso no podemos identificar a los jugadores. Aquí Benítez jugando con Acosta. Jugada preparada otra vez. El cabezazo oportuno le queda a Morales. Atención, le pega a Morales. Y el arquero Ovelar. Buena respuesta otra vez. El arquerito Ovelar. Así es. Acá llegó vuelta el Sportivo Urendá. Vamos a ver cómo forma ahora su saga central el equipo albirrojo. Sí, señor. Pasa directamente a ocupar esa valla que ocupaba Augusto Barrios, Luis Martínez. Sí. Y así es. Y acá baja Eliezer Morales sería. sí, señor. Ahí está. Aquí pelota de Acosta. Atención. Era falta de Britos. Deja pasar. Buena habilitación. Aquí se mete. Está el segundo de el eco local de Robert Ramírez. Señoras y señores. Impresionante. Erró el largo Ramírez. O si no, estaba el segundo, Gilberto. El error que comete acá Ramírez, tenía todo para marcar el segundo y se equivoca, Vicente. Sí, señor. Aquí, zafándose de la marca. Buena intervención de Prieto. Otra vez Britos. Levanta la pelota Britos. El cabezazo de Eliezer Morales. Peinaba esa posición. Va a ser lateral que corresponde a Cerro Verde. Señoras y señores, vamos a marcar el minuto de juego. 88 ya del partido. Está ganando 1-0 el Sportivo Urendá. 1 para el Sportivo Urendá, 0 para Cerro Verde. Señoras y señores, último minuto que se juega aquí en la cancha del club Sportivo Urendá. Va a ser ahora
salida, saque de portería para el Sportivo Urandá, Gilberto. Así es, gracias a toda la gente que va siguiendo la página a través de Pulse Sport Más. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Pulse Sport Más, para que la gente pueda suscribirse. 5 minutos más. Tiempo de adición, Vicente, para este segundo tiempo. Sí, señor. 7 por lo menos que le queda en este partido. Aquí el cabezazo que quiso conectar Richard Báez, que no consigue otra vez tener esa pelota. Sale Cerro Verde con la casaca 13. Aquí Nico Mateo teniendo esa posición. Se va escapando Benítez. Muy buen jugador que tiene el Deportivo Urandá. Aquí César Benítez, dominando Benítez. Aquí para Brites. Para Nico Mateo. Rebotaba la pelota entonces por Brito. Va a ser lateral que corresponde al conjunto local que está ganando 1-0 con el gol, mejor dicho, de Robert Ramírez. Aquí jugando para Richard Báez. Se va escapando Benítez. Atención. Ante la marca del jugador Saracho. Aquí se escapa Benítez. Benítez me parece que sí le convierte falta. Sí, señor. Tiro libre que tiene a su favor el Sportivo Urandá. Así es. Acá consigue un tiro libre importante el equipo albirrojo. Vamos a ver quién se encarga de ese tiro libre. Aquí va a ser tiro libre que corresponde para el Sportivo Urandá. Prepara la pelota Acosta. Minuto adición que se juega ya en este partido. 5 minutos de adición que indica el árbitro. Aquí Benítez, buena habilitación. Atención. Me parece que ya era posición prohibida. Va a ser salida para Cerro Verde, que lo apura en esta ocasión. Por lo menos quiere empatar el partido. Saracho saliendo para Cerro Verde, jugando para Jiménez. Atención, mucho cuidado, porque estaba 3 jugadores del Deportivo Urandá. Aquí Brites tratando de tener la pelota, pero era con las piernas de Espínola, señoras y señores. Así, una falta. Tiro libre que corresponde para Cerro Verde. Sí, así es. Acá consigue una pelota parada el equipo de Cerro Verde, que tampoco aprovecha a los jugadores de Cerro Verde la posibilidad que tiene. Y acá no sé si va a continuar el jugador Vicente. Me parece que está teniendo un calambre, no sé, el jugador que está pidiendo también asistencia. Le muerde el perrito, como se dice. Esa después de la última jugada con Brites en esta ocasión, que lleva a la peor parte Espínola. De muy buen jugador que tiene el conjunto de Cerro Verde. Sí, uno hoy de los que lo que más ha buscado llegar al arco entonces de Colmán, este jugador Espínola. Bien, muchas gracias a todo lo que acompaña siempre la transmisión, a los seguidores y también a la Casa Comercial, a Ropería Selma, a Comercial Virgen de Fátima, al ingeniero Paul Dávalo, también que acompaña siempre la transmisión. Gracias a los presentadores de Pulse Sport Más en todos los partidos, a Casa Alex, a Fran Sport y a TV Multimedia. Tiro libre que corresponde. Vamos a ver, de la pelota parada, pelota arriba de Saracho, deja pasar. Y Robert Ramírez. Y pedían mano también lo de Cerro Verde. Me parece que fue picando esa pelota, pero después era pecho de Ramírez que pedían mano también lo de Cerro Verde. Ahora sí va a ser lateral. Lateral que lo apura lo de Cerro Verde. Aquí le queda la pelota para el número 10. A ver cómo le pega. Y aparece por ahí Luis Martínez para el cierre. Aquí zafándose de la marca Eliezer Morales. Morales dejando para Collante otra vez. Morales ante la marca también estaba otra vez Collante. Me parece que fue falta. Vamos a ver para quién. Lo anota el árbitro principal. ¿Va a ser para Cerro Verde? Sí, señor. Cerro Verde entonces tiene un tiro libre más para el conjunto de Cerro Verde hasta los últimos minutos. Amonestado en este caso Robert Ramírez para el Deportivo Urandá. Bien, entonces acá tiene un tiro libre el equipo de Cerro Verde. Vamos a ver si aprovecha en esta. Bueno, prepara la pelota entonces
Abel Saracho va a autorizar el árbitro. Último minuto de juego también de este partido. Pelota arriba, segundo palo. El cabezazo oportuno del número 4. El buen central también que tiene Cerro Verde, César Zamudio. Y ahora sí, me parece que se va a ir ya este partido. A los últimos que va a sacar Colman. Pelota arriba de Colman buscando a Benítez. Baja muy bien Benítez. Ahora sí, zafándose muy bien de la marca de Jiménez. Habilita para que se mete por ahí. Atención a Costa. Otra vez aparece en posición prohibida. Va a ser salida que lo apura el arquero Velar. El cabezazo oportuno de... Ahora sí, habilita muy bien para Luján Paredes. La pelota que le queda a media. Y aprovecha muy bien el arquero Ovelar para poder sacarse con esa pelota entonces. Y aparece saliendo el conjunto de Cerro Verde. Aquí va a ser lateral. Así es, tuvo de vuelta el Deportivo Urandá. Muchas ocasiones desperdiciadas hoy del Deportivo Urandá Vicente, que no aprovecha las ocasiones que tiene. Ese fue lo último de este partido. Señoras y señores, el árbitro Freddy Ramírez dice que este es el final del compromiso aquí en la cancha del Club Esportivo Urandá versus Cerro Verde. Triunfo local con el gol del número 9, Robert Ramírez. El Sportivo Urandá derrota 1-0 al conjunto de Cerro Verde. Así es, Vicente. Resultado a favor del equipo albirrojo, ambas categorías, por un gol contra 0. Para mí hoy la figura, me gustó mucho hoy Vicente Brites, que hizo muy bien su trabajo el día de hoy. Y tenemos informaciones de todos los resultados acá con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Bien, gracias Gilberto. Ya con algunos partidos culminados ya. San Nicolás se impuso 4-0. Ganó el conjunto de San Nicolás entonces a la Unión Agrícola. Sportivo Uribucó también se impuso 3-0 ante el equipo del Sport Unido. Y el equipo de 3 de febrero ganó 3-2 en un partidazo también con muchos goles al conjunto del Sport San Isidro. 3-2 fue el triunfo del 3 de febrero con los resultados que tenemos hasta el momento. Estamos permanentemente actualizando entonces hasta aquí los compromisos y este partido que acaba de culminar también. Gran triunfo albirrojo. La diferencia es mínima, 1-0. El gol lo hizo Robert Ramírez para el 1-0 Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Partido que era más en el primer tiempo del conjunto albirrojo y después en el segundo tiempo aparece más Cerro Verde. También intentando llegar con Espínola y después tratando de solucionar tranquilamente Robert Ramírez después de una buena habilitación de Nico Mateo y el gol entonces. El primer gol con la camiseta albirroja, Robert Ramírez, que anota el primer tanto entonces para el 1-0 final de este partido. Así con este el resultado, el Deportivo Urandá que va a 17. Recordemos que tiene 14 ahora. Y ahora de este resultado se va a 17 puntos. Nosotros, breve comentario y cerramos, Blas Antonio. Sí, ya estamos cerrando, Vicente. Creo que ganó bien Urandá merecidamente por lo que hizo en la primera etapa, especialmente a pesar de que no, en este caso no aprovechó. Pero sí lo hizo, fue más contundente en este segundo tiempo. Encontró el tanto de la apertura con el cual lo ganó por la mínima diferencia. Creo que fue la gran figura, en este caso el portero de Cerro Verde. La tapada que tuvo en la primera etapa. Y bueno, con esto entonces termina el compromiso. El equipo del Deportivo Santaní que suma, Deportivo Urandá, digo bien, que suma en este caso 3 puntos más y ya va a 17. Es el único, en este caso, puntero de este campeonato, Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, muchísimas gracias. Nosotros con esta imagen vamos cerrando, Blas Antonio. Agradecerte a vos, como siempre, también por estar siempre acompañándonos para Pulse por Más. Todos los trabajos del compañero, en nombre de quienes habla, Vicente Paniagua Ruiz, en los comentarios Blas Antonio Jiménez, Gilberto Brites, Eddie Acuña, Pablino, el director Acuña, y también a Dani Alfonso. Nosotros le decimos muchísimas gracias y vamos a reencontrarnos en la próxima cobertura con más entonces de lo que es Pulses por Más. Será
Hasta entonces, muchísimas gracias.